Suscríbete a la Panterita. Estropeada, porque se juegan demasiado partidos. Pero creo que es hora que cambie su libreto. Es una repetición y repetición y repetición y repetición. Bueno, tener la grabación, Gustavito, de Manolo. Vamos a buscar, por favor, lo que dijo ayer terminado el partido. Porque, o Alemania, ya está bien. Pero que no busque como el principal factor la deficiencia que tiene. Sí, encima ayer puso todos los que uno presume son sus habituales titulares y del otro lado se encontró con un equipo que no es el habitual. Más que alternativo. Era alternativo, son jugadores que no vienen jugando. Dijo el técnico, que, no por dejar de atender lo que dicen los compañeros de la mesa, que hay jugadores que tuvieron más de 10 partidos en primera de que jugó ayer, dijo el propio técnico. Jorge González dijo. Jorge González dijo. Ahora, ¿cuántos extranjeros tiene Recoleta? Estos que jugaron ayer. Y tiene un colombiano. ¿Ese dónde salió? Gol. Tiene un nigeriano. ¿Y de dónde salió? Nigeriano estaba en Almagro y ya hace un tiempo estaba en Paraguay. ¿Y después? Más o menos su tercer club debe ser Recoleta. Y otra pregunta que yo hago. El primer golpe no pudo haber sido offside. La arremetida de Acosta. Y el único levanta el arquero, hace el arquero así, ¿no hay VAR? No hay VAR. Pero esa jugada, la posición donde estaba, no es para, al final de cuentas... Le peina y él empuja debajo del arco. Empuja te deja un poco de dudas. El arquero hace así, lo primero que le sorprende al arquero es el gol que hace Dakota en la boca del arco, ¿verdad? Sí. Igual que el segundo gol que hace el Loco Pérez, ¿cómo es? El Loco. Sí, el Loco Pérez. Esa defensa de Cerro estaba mirando el cielo. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. La otra lectura que hay que darle es por qué jugó Cerro con su equipo titular. Juega el sábado. Aquella famosa recuperación, cantidad de partidos, ¿dónde queda? ¿Quién? No, porque eso sí no sabe dónde está parado Manuel. Pero estaba bajo presión, él sabía que no podía. Y aparte debutó Araujo debutó en Cerro Porteño. Yo no entiendo lo que dice Carlos. El problema es que ya el técnico se le perdió la película. La pelota. El tema es que el propio técnico decía que muchas veces hacía recambio por el cansancio, que esto, y ayer no hubo cansancio, puso todo. A eso va, Carlos, ¿no? ¿Por qué? Claro, pero ¿por qué toma esa decisión? Porque digo, es decir, puedo estar equivocado. Está a 6 puntos del líder. Sí. Ganar la Copa Paraguay le salva el año ahora. Claro. Es decir, no hay otra explicación del por qué puso su equipo titular. Porque si él está convencido que su equipo tiene chance de ganar el campeonato, hubiera reservado a sus jugadores y prepararlo para el sábado. Claro. ¿Para qué someterle al esfuerzo de ayer? Porque vos no sabes qué puede pasar en un partido. Se supone que Cerro debería de ganar teóricamente, pero te puede pasar lo que pasó ayer. Ayer la demostración. Imagínate si lo hubiera perdido. Si ayer con ese equipo titular vuelve Manolo a anunciar enorme deficiencia. No hay manera que le encuentres la vuelta. No hay manera en que le encuentres la vuelta. Porque aún si ponía equipo alternativo, porque cuando él tiene fichas de cambio. Y fíjate un poco, queremos hablar con el técnico, ahí no está, llámenle por el técnico, no aclaren por Recoleta, es los extranjeros que tiene y cómo jugó, qué pena lo del hijo de Vidal. Sí, cosa que estamos, justo justo le pega por bajo el palo, digo nomás la responsabilidad, Tiago se llama, ¿verdad? Sí, Tiago. Mucha fuerza por el que se quebró y lloró, y es lógico, se quebró digo para hacerla más fácil, después de tirar la pelota al palo, pero digo nomás, qué imagen está dando Cerro Porteño ahora. Con este equipo, ni aunque juegue el que juegue, y no es por estar mérito a Recoleta, si yo no te pongo los 11 titulares, ya te estoy priorizando lo que va a ser el ascenso a primera, como dijo correctamente el técnico. Es decir, entrar a comparar el tema de lo que le está pasando y a Cerro es gravísimo. Este domingo 3.550 millones en premios, salen o salen $50.000 americanos. El poderoso suma 2.200 millones de guaraníes. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Y tendría que haber instancias, no hay piobar luego en ninguna instancia. Estoy viendo que lo habilita el Loco Pérez. La habilitó. Ahora estoy observando la reiteración del gol y está válido, pero Pérez. No hay VAR en la Copa Paraguay. A partir de cuartos de final. A partir de cuartos. Aquí veo el que metió el primer gol, Yuneike Ríos, en realidad es venezolano nacionalizado colombiano. Exactamente, pero nació en Venezuela. Y bueno, vamos a hablar del tema del tribunal que rechazó el pedido de Cerro, de Brock y que va a ser sancionado. Jorge, ¿cómo te va?
Hola Arturo, ¿cómo andás? Muy buen día. Bueno, Jorge, contanos de los Recoleta, el equipo que te pregunto por el arquero primero. El arquero transmite, contagia el arquero Recoleta que jugó ayer. Nelson Ferreira. ¿Verdad, un chico? Que nosotros trajimos este año. Es un arquero que nosotros trajimos este año de pastoreo, un arquerazo. Va a llegar lejos. Contagia mucho, tiene presencia, tiene buen manejo de pie, salida, un arquero muy completo. Le estaba diciendo hoy a Ocar esta mañana, desde que pisó la cancha, ingresa al equipo como un líder desde atrás para adelante el arquero, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros tenemos, Arturo, 4 arqueros de primer nivel. A Dios, gracias. Es difícil hacer a veces la convocatoria. Nuestro arquero que está jugando todos los partidos en primera no le da chance nomás a ellos para mostrarse. Y eso es lo que hizo ayer Nelson, que cuando se le dio la oportunidad demostró de por qué está. Juanito, el arquero. Sí. El titular. Y digo, lo que pusiste ayer en televisión, a través de Tigo, estabas diciendo vos que algunos tienen partidos en primera. Entonces te pregunto para que nos describa lo de Recoleta, ¿sabés por qué? Porque creo que es inminente el ascenso de ustedes a primera división y queremos conocer el plantel de lo que tiene cuando ustedes van a encarar el futuro en primera. De lo que jugaron ayer, vos decías, hay jugadores que ya vienen alternando en primera división. Sí, totalmente. El lateral derecho, Marcelo Medina, tiene más de 15 partidos jugados. El lateral izquierdo, Renato Mencia, tiene 16, 17 partidos. Julio y Federico son los que casi siempre están en la banca de suplente como alternativa de centrales. Estoy rotando en ellos casi siempre en los partidos. Y indistintamente también empezó Lucas Pereira alternando. O sea, tratamos de hacer una rotación para que todos estén en ritmo y puedan tener minutos y convocatorias para sumar. ¿Y en el medio, Fernando Galeano le trajimos el año 2022 como refuerzo en la segunda rueda del empeño, un jugadorazo, un todoterreno. Mati López, un pibe de 21 años, hoy cumple 21 años Mati. Refuerzo de Guaraní, que está mostrando todo. El número 19, Héctor López, que hace 4 años está en el club, tiene 18 años cumplidos en nuestro sub-19, que está sumando los minutos que es por obligación, que nos dan para cumplir, pero realmente no juega por eso, él juega por su rendimiento y su capacidad futbolística. Néstor Vareiro. ¿Y quién más negar quién es Dionisio Loco Pérez? Sí, y Néstor Vareiro, que entró en el segundo tiempo. Néstor, 40 años, y viste lo que fue su penal. Sí, por eso digo, y él se va al sorteo de los penales, transmite lo que transmite, esa sensación que da consecuencia del grupo y hay que mantenerlo, esto Jorge, por eso te estamos llamando y preguntando lo que pusiste ayer ante Cerro. Sí, no, hablamos en vestuario, era una ocasión que ellos tenían para mostrarse y para demostrar al plantel de que están capacitados y que no se relajen los muchachos porque sobran todavía 4 fechas y ellos están a punta de pie como para ingresar en cualquier momento, Arturo. Qué bien. La unión de grupo que tenemos en Recoleta es única. Tengo 38 jugadores que todos pueden ser titulares. La regla del fútbol habla que solamente puedo llevar 18 y 11 nomás lo que inician en el cotejo. Y estudiaste lo de Cerro, le dejaste la pelota mucho tiempo en poder y salías rápido a la contra, Jorge. Y Arturo, Cerro es un equipo que tiene mucha posesión del balón y que siempre están jugando sobre la línea sus jugadores. Hacen 3 versus 2, 2 versus 1. Tratamos de leer lo que es la figura que ellos siempre están utilizando y metimos jugadores rápidos para hacer daño de contragolpe, tratar de cerrar todos los circuitos que ellos tienen para poder tener las ocasiones de gol. Sucedió eso en el primer gol y tuvimos otras 2 más casi similares, pero es fútbol, a veces se concreta y otras veces no. Y contanos, Jorge, con relación a lo que vos pensás si viene. Y te voy a hacer una pregunta, no sé, ¿qué viene? Viene. La responsabilidad, Thiago, el hijo del presidente de la ejecución del penal, creo que después se quebró tras la pelota en el palo. Sí, pero Arturo, Thiago tiene 21 años.
habrá chutado más de 100 penales ya en práctica y en otros tipos de partidos. Es un penalero nato. Sucedió en él y va a ser un aprendizaje para él. Es lo que hoy día lo veo con él en el entrenamiento. Le dije, esto le tiene que servir a él para los sinsabores que tiene el fútbol. A veces uno llora por tristeza, pero dentro de poco, ojalá el fin de semana o en 2 semanas más, sea un llanto de alegría por alcanzar un título. Te tiene que golpear el fútbol en esta clase de situaciones para poder crecer cada día más. ¿Cuántos jugadores estrellas han errado penales en mundiales, en definiciones de campeonato? Y así se aprende en el fútbol, Arturo. No. Yo por favor, Jorge. Erramos todo, no solamente Thiago. No, lo que te quiero decir y te entiendo a vos, no lo tomes como una pregunta hecha adrede para decirte, vos le dijiste que tiró el penal porque dijo el presidente. No va por ahí, Jorge, está claro. No, para nada. Él entró para cumplir una función, la cumplió, pero él estaba designado antes. Ya sabíamos de que si se llegaba a los penales iba a ser uno de los chutadores. Por eso. Sabe ejecutar muy bien penal. Yo te digo, tampoco lo hago adrede para que dijo, el famoso le dejó al hijo. No, yo entiendo, por eso te pregunté, ya penalero, ya tiene su año. Digo nomás cuando se quiebra el jugador, el que fuese, yo creo, no solamente el hijo del presidente, estaba para pasar Recolete y el punto de penal le dijo no. Sí, así mismo. Pero él es uno de nuestros 5 penaleros designados ya antes de saber si ocurría esa situación, él iba a chutar, sí o sí. Y bueno, Jorge, te repito, vamos a reiterar varias veces, no es adrede esto de por qué el hijo, está claro, el técnico de Cebolla estaba predispuesto que si había penales desde el punto para definir, pero el que pateaba. Pero de todas maneras, la vista de ustedes está en el ascenso a primera. Sí, Arturo. Es como le anuncié a la directiva, porque la decisión tomada de poner este equipo que pusimos ayer fue única y exclusivamente mía con el cuerpo técnico. Hemos decidido, para nosotros es hoy fundamental, nuestro objetivo es ascender. Jugar contra Cerro, si logramos el ascenso, aseguramos jugar 4 partidos más el año que viene, estando en primera. Sí. Y ahí esperemos que sea otro resultado ya a favor nuestro. Jorge, ¿y de los extranjeros hay un venezolano nacionalizado colombiano? Que dice Itán Azarquititi, y tenemos un venezolano que es nacionalizado colombiano, United Ríos. ¿El ingeniero Pica tiene fuerza el nigeriano? Picante, le gusta, es el extremo que a los técnicos nos gusta mucho. Sí o sí, el encarar mano a mano es su diversión. Se nota eso, parece que le gusta luego, ese despliegue incluso. Vení, me voy. Y desafíalo a su marcador para que salga, para que le demuestre todas las habilidades que tiene. Y bueno, Jorge, el domingo ante Pastoreo en Caguazú, ¿ganan y son de primera? Sí, así mismo, Arturo. Estamos enfocados para eso. Hoy hicimos la práctica de fútbol y los muchachos están muy motivados porque vieron el despliegue y la entrega que hicieron los demás, que siempre están ahí para ayudarle. Un equipo no va a ser nunca un equipo si no todos estiramos el carro de una misma manera. Y ver a tu compañero que ayer sudó hasta la última que tenía, ellos hoy prometieron de que el domingo ganan y ascendemos. Muy bien, Jorge, seguiremos charlando, muy amable. Valoramos mucho la atención que nos brinda. Gracias, Jorge, muy amable, gracias. Pero un abrazo en la distancia. Igualmente, Jorge González, técnico de Recoleta, el domingo ante Pastoreo en Caguazú. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechu Gona, a todos les gusta. Jugar en este tipo de campo no favorece para nada. Jugar en este tipo de campo no favorece para nada al equipo que propone jugar. Tú lo has dicho, que intentamos, buscamos, pero es muy difícil controlar un balón en este campo que tú estás pisando. Eso es una excusa, pero bueno, es lo que hay. La situación que estamos en el país que estamos, no hay ningún problema, hay que aceptarlo y no excusarse. Demuestran que con ilusión y con ganas
se puede combatir cualquier otra cualidad. Esto Manolo buscando pretexto y no es que uno se encapriche. Manolo ordenó la casa, él se ordenó la casa. Cuando vino y cuando estuvo para ser campeón, no hablaba de campo, porque ganaba. Y otra cosa, Pancho, ayer planteó bien, Jorge. Muy bien, muy bien. ¿Cómo que puede? Ordenadito. Tiene venía y no sabía. Lo desnudó a Cerro. Sí. Lo desnudó, lo deja al desnudo, lo evidenció a Cerro. Increíble. De que vos te plantás bien frente a Cerro Porteño, hace un planteamiento relativamente correcto y Cerro carece de idea. Y no hay ningún asidero desde ningún punto de vista, me parece, para justificar el mal rendimiento de Cerro. Decir, bueno, pero el campo está estropeado, eso ya está sí, claro. Pero Recoleta juega... Eso no es lo más grave que dijo. ¿Qué dijo? Es el país que estamos. Así digo. Sí, yo también dije, escuché mal, digo, el país que estamos, digo. Ella no involucra todo. Y sí, pero está buscando los pretextos y pretextos. Ahora nosotros somos Sudaca y allá entra en un campo peligroso. ¿Qué pasa con él? Él se le perdió la pelota. Ese tirar de eso que yo primero pensé que, y a lo mejor estaba equivocado, le saludó a la señora del entrenador. A lo mejor estaba equivocado porque creí que efectivamente. Entonces, él mismo está dejando dudas. Cerro tiene plantel de contra y lo dijo, y si quería Jorge González dramatizar la situación, lo hubiera dicho, yo puse alternativo. Al contrario, dijo Jorge González, puse jugadores que ya están jugando y que alternan. No es que él se victimizó. Claro. Y lo dijo, le vamos a operar a Cerro el próximo año en primera cuando andamos 4 partidos. 4 veces. Ahora, el tema de Cerro es terrible. Hoy, ¿un punto cuánto? ¿De cuánto? De 9. 3 partidos, de 9. De 9. En realidad de 12-2. Y si podemos sumarle el empate de ayer. ¿Verdad? Sí, pero ese es otro torneo. Claro. Nomás. Pero en el campeonato 1 de 9. El Cerro de hoy tiene Manolo. ¿Y qué tal el...? Yo vi algo en el entretiempo. No, nada, pesado. Bueno, listo. ¿Para qué le pones? No hay ninguna. Bueno, listo. No marca la diferencia, sí, no tiene explosión. No tiene nada. No tiene nada. Le falta pretemporada. ¿Para qué de entrada viene, se baja el avión y juega? Si lo hay fe en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país, con respaldo y garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Mira la serie del punto penal. Sí, sabía, mano, lo que se jugaba mucho en esa tanda. Acá está. Sí. Claro. Una imagen por mí, mira, y en el partido los gestos. Termina el primer tiempo y mira para abajo. Ahí quería ir. No, termina el primer tiempo y va Arturo corriendo, o sea, va caminando rápido, cruza toda la cancha con el dedo índice para arriba y regañando, por utilizar un término elegante, a todos los jugadores. Y más a la dupla de defensores, ¿verdad? A Javier Báez y a Ronaldo. El que estuvo cerca ahí en Cancha de Sol, el hincha de Cerro que estuvo ahí cerca del acceso a la boca del túnel, habrá escuchado probablemente todo lo que dijo Manolo, o gran parte de lo que dijo, pero se fue, lo dejaba evidenciado a sus jugadores, los dejaba evidenciando a sus jugadores. Y no era que era solidario, corporativo, porque si vos tenés autocontrol, yo juego con claro, pues si vos tenés autocontrol y sos entrenador, calladito y va al vestuario y solucionaba dentro del vestuario. Pero vamos a hacer más. Pero él iba como queriendo evidenciar quién eran los responsables pero el primer ahora lo hizo un gesto, como está diciendo Pancho, pero de mandar en cana así nomás, mandar en cana a los jugadores, claro, lo hizo siempre de su conferencia de prensa, mandarlo al frente. Cuando le echó la culpa a León en el gol que le hicieron allá en Mallorquín, que errores infantiles, o sea, él siempre le prendió fuego a sus jugadores. O sea, siempre siempre los prendió fuego a sus jugadores. Cuando él ordenó Arturo, la casa no fue así. Siempre él mandó en cana a sus jugadores verbalmente. Y ahora Pancho está diciendo que hasta con los gestos. Cuando él vino le mandó a frente a sus jugadores. No, al comienzo no, pero al comienzo era todo victoria. Después se transformó. ¿Qué pasó también? ¿Y en la primera? ¿Qué pasó? Después, cuando perdió con Mallorquín, ahí salió el verdadero Manolo. Después fíjense que Cerro el primero en retornar. Le sacaron una Bernay. Jugaba mejor que mucho menos le sacaron a Diego, jugaba. No, si vamos a ir, ¿por qué lo sacaron a Diego Gavilán? Si vamos a ir, y yo me hago cargo de lo que yo digo, sí. Si lo sacaron a Diego, si lo sacaron a Víctor, y después esto, Saba. ¿Por qué tiene tanta licencia este señor? Y porque el que lo contrató, no sé si tiene algo que ver, pero como son de la misma nacionalidad, ¿por qué es lo que se defienden uno a otro.
Vos decís por Cubero, veo. Y claro. ¿Y por qué no decís nombre? Me doy la casa. ¿Por qué decís nacionalidad? ¿Por qué está esperando que usted lo diga? Dan ganas. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco, Homero Automotores. Y yo lo digo porque yo me hago cargo de lo que digo, que en el próximo partido no vaya mejorando, para que no haya dedicatoria nomás. Porque es muy clásico hacer dedicatoria. Ustedes que me cuestionaron, que me criticaron, el famoso, ¿por qué no critican ahora? Pues va a tener todo el derecho. Para que él diga, ¿por qué no critican ahora? Tiene que revertir el momento de Cerro. Este Cerro de Manolo es inferior al de Bernay, inferior al de Gavilán, y más o menos parejo con Saba cuando estaba por irse. Porque el Saba cuando vino, transmitió otra cosa. Y así mismo él arrancó con todo. Así mismo, y después fue cayendo. Este viernes 20 de septiembre con tu tarjeta de crédito del Banco Sudamérica disfruta de un increíble 50% de descuento en caja. Aprovecha al máximo este descuento que tenemos para vos y darle lo mejor y la mejor bienvenida a la temporada de primavera. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos hasta cuidarte. El objeto del brasilero era que lo fueron cambiando. Ya está resignado él. ¿Ya? No, me da la sensación que ya está resignado lo que juega. Antes pues, como le delataba a todo el mundo. Sí, lo evidenciaba todo el mundo. Todo el mundo. Ayer cuando vuelve el equipo del vestuario, porque va Manolo cruzando, mostrando los dedos ahí. Después entró al túnel y en el túnel siguió el reto. Claro, porque está la cámara en el túnel, se ve todo. Exacto. Y cuando vuelve Cerro rápido, o sea, él estaba completamente descolocado. Sale él desde la boca del túnel, cruza la cancha, llega primero, faltando todavía 5 minutos para que arranque el segundo tiempo, pero totalmente sacado estaba. Y después, completamente aparte, viene el grupo de jugadores. O sea, se fue caliente y volvió caliente otra vez. Pegó una ronda de café negro para todo y volvió totalmente sacado. Y yo lo que vi ayer, así lo presencié, es que el grupo de jugadores ya no. Un segundo, ya no. ¿Cómo te va, doctor Peruno? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va, Arturo? Bueno, estamos leyendo con los compañeros, y ya está en nuestro tweet, en las redes también X, la resolución del tribunal. Ahora los árbitros tienen que contestar, porque lo de Brock no corrió la petición. ¿Y qué más, doctor Peruno? Contanos, por favor, la resolución del tribunal. Bueno, esta resolución es así como había anunciado yo ayer, que tiene dos partes. Una de ellas es resolver primeramente el pedido de anulación de la sanción que proviene de la tarjeta roja de expulsión del jugador Schroeder Brock. Bueno, y lo que resolvimos nosotros es esto. Nosotros vimos todos los videos, imágenes, los videos que nos envió Cerro Porteño y también otras imágenes en las redes sociales, y nosotros vemos claramente, y nadie niega, ni Cerro Porteño tampoco, que hubo un contacto físico, llámele pisotón, pasada, patada, plancha, lo que sea, pero hay un contacto físico evidente que el árbitro sanciona con una tarjeta amarilla y el VAR interviene y finalmente el árbitro expulsa al jugador, ¿verdad? Para nosotros, y esto es jurisprudencia constante nuestra, cuando en este tipo de jugadas bruscas hay un contacto físico, la calificación de la gravedad, la intensidad o la eventual intencionalidad ya es un asunto privativo del árbitro de campo, así que ahí nosotros ya no nos metemos, así que si hay un contacto físico, se mantiene la sanción, el jugador tiene 2 partidos de suspensión por esta expulsión con tarjeta roja, y eso es definitivo y eso termina aquí. Pero pasa que en la denuncia de Cerro Porteño también hay otra jugada en la que Cerro Porteño denuncia supuesta incapacidad del árbitro, es una mano, no recuerdo de qué jugador, que el árbitro no cobró penal a favor de Cerro. Entonces, con motivo de eso, nosotros estamos corriendo traslado de esta denuncia a los árbitros para que se defiendan, presenten su escrito de descargo y después vamos a resolver si existe aquí una incapacidad técnica de los árbitros que merece una sanción. Doctor, ocurre que el departamento de árbitros dice que tendría que haber sido penal y que Brock fue correctamente expulsado. Bueno,
A ver, no te entendí. Que vos le decís, no, lo que ya se pronunció el departamento de árbitro en video, diciendo que Brock fue correctamente expulsado y que tendría que haber sido penal para hacerlo, porque vos estás hablando que ahora esto va traslado a los árbitros del partido, dice, correr traslado a los árbitros Blas Romero y Fernando López de la denuncia presentada por el Club Cerro Porteño sobre supuesta incompetencia técnica con motivo de actualizaciones en el partido diputado entre los clubes Libertad y Cerro. ¿Y qué tienen que responder los árbitros ahora, doctor? ¿Qué pueden hacer? ¿Me equivoqué? En la mano. La denuncia, Arturo, es contra ellos y tienen derecho a presentar su escrito de descargo. No sé qué van a decir, ¿verdad? Pero tienen derecho a presentar un escrito de descargo. Es una denuncia contra ellos y se pide una sanción contra ellos. Así que vamos a escucharlos a los árbitros. Vamos a ver este asunto de la opinión del departamento de árbitros, pero te cuento que eso tampoco es definitivo. Nosotros vamos a terminar finalmente resolviendo si realmente aquí hay una incapacidad técnica, porque ocurre, Arturo, y hay que saber que no todos los errores de los árbitros acarrean necesariamente la calificación de la incapacidad técnica. El árbitro es humano, está en campo de juego, resuelve en caliente ahí en el momento, y puede cometer errores. A veces son errores que se cometen involuntariamente, y hay otros errores que son realmente graves y que pueden acarrear una calificación de incapacidad técnica, pero eso es algo que vamos a decidir nosotros. Sí, ¿y los incidentes de Luqueño? En el incidente de Luqueño estamos sacando resolución probablemente esta tarde o mañana. ¿Y qué va a decir la resolución, doctor Prono? Bueno, y tenemos que ver, este asunto es grave, es delicado, puede volver a ocurrir en los próximos partidos. Vamos a ver cómo terminamos esto, Arturo. Ahora no hemos resuelto todavía qué es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a estar reunidos, ayer estuvimos reunidos, hoy no nos vamos a reunir físicamente, pero vamos a estar desde luego en contacto virtual, como se dice, y vamos a tener una resolución esta tarde o mañana. Y bueno, doctor, una pregunta más, doctor Prono. Sí, doctor, recuerdo en su momento por situaciones parecidas llegaron a hacer un par de partidos a puertas cerradas, algún tiempo de suspensión, más o menos por allí iría la decisión, o no llega para tanto así de buenas a primeras. No sé, vamos a sacar eso entre hoy y mañana, no te puedo adelantar el resultado. Bueno, doctor Prono, muchísimas gracias. Gracias, doctor. A ustedes, gracias, Arturo. Gracias, chicos. Gracias, muy amable. Un jugador del equipo rojo realiza una entrada. El árbitro sanciona tiro libre directo y lo amonesta. El VAR analiza la acción y encuentra evidencia de una potencial tarjeta roja, por lo que invita al árbitro a un on-field review. El árbitro observa las imágenes y determina que el infractor primero golpea y luego resbala, que el impacto fue pleno con los tapones por encima del tobillo y con fuerza excesiva, por lo que cambia su decisión inicial de tarjeta amarilla a tarjeta roja. Correcta decisión. Correcta decisión. Un jugador de negro, estando dentro de su propia área penal, intercepta el balón y luego este sale del terreno de juego. El árbitro indica tiro de esquina. El VAR analiza la acción y concluye que el contacto se da en un brazo de apoyo justificable para la acción que realiza el defensor, por lo que no interviene. En las imágenes se observa que durante la disputa el defensor comete una infracción por mano al deslizarse y bloquear la trayectoria del balón con el brazo extendido en el suelo y ocupando más espacio. Incorrecta interpretación. Incorrecta interpretación. Incorrecta interpretación. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país, innovamos infraestructura y tecnología pensada en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed, 27 años, toda la vida. El otro es correcta interpretación y ahora es incorrecta interpretación. Ahora tenemos que entender por qué nuestros árbitros son mediocres. Porque si los instructores dicen lo que dicen, te confirma la mediocridad de nuestros árbitros, porque esos son los que reciben las instrucciones. Para ellos está bien. Entonces hay que preguntarle a estos instructores por qué no pitan nuestros árbitros a nivel internacional. Sí, tienen razón ellos, no se equivocan. Entonces justifican y se tapan porque es corporativo,
pero nuestro arbitraje cada día peor. Entonces no es culpa ya de los árbitros, es culpa de los instructores, porque esto que dice, ¿quién escriben? Los responsables, los instructores, Silo y compañía, no el que lee. Y si ellos están de acuerdo en esto y esto, amplió, para mí no amplió, pero ese es otro tema. Yo estoy tranquilo, porque yo coincido más con los árbitros internacionales que nuestros árbitros. ¿Y cuál es la realidad nuestra? Que nuestros árbitros no pitan Copa Libertadores, nuestros árbitros no pitan casi partidos eliminatorias, de vez en cuando pita un partido Juan Gabriel Benítez, el único que pita partido de Sudamericana. Bueno. Pero ellos están de acuerdo ante un lío tremendo, quiere decir que la mediocridad parte de los instructores, de los árbitros, por eso nuestro arbitraje hace años está como está. Arbitra Piero Massa el partido ante Venezuela. Y Piero Massa discretito. No es de los más... No, y habla mucho. Es el mismo, el medio bajito. Sí. El que le gusta discernir, de charlar. Lo mismo. Acá está hablando, ya que estamos hablando de árbitro nomás. El Chile también. Y Klaus, el que pita ante Ecuador. Klaus es brasileño. Klaus es el que estuvo en Colo-Colo River. Y Piero Massa estuvo el último partido Paraguay-Brasil en Las Vegas, Copa América. Él fue el árbitro de aquel... Así mismo, Víctor. Klaus va a dirigir el partido ante Ecuador. Sí. O sea, lo que esté equivocado es lo que yo recibí de producción externa. Y Piero Massa ante la selección venezolana. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morque, o teléfono 021-220-737-8. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. ¿Tiene más que pitó Colombia-Argentina? Claro. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Después te volvemos al tema del campeonato, lo de Cerro, lo que dejó ayer, y vamos a ir un instante con Aldo Bodilla, el técnico de Emiliano. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. ¿Quién puede Cerro? Emiliano el sábado en Itagua. Habla con Aldo Bodilla. Viene en alza Emiliano. Viene en alza Emiliano. ¿Cuándo estuvo en Cerro como técnico Aldo Bodilla? Como técnico no, todavía. ¿Como jugador nomás? Como jugador sí. Fue técnico de Olimpia, fue técnico de Libertad. No fue técnico de Cerro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. No quiero hablar, Carrizosa, la respuesta al tribunal. ¿Viste lo que le dijo el tribunal, el pedido de Cerro y demás? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Bisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. ¿Qué va a pasar con Cerro? Tiene que levantar y tiene que ganar, por sobre todo el sábado. El principio de un final anunciado. Copa Paraguay, pero no toque idea de lo que tiene. Mira que ayer estuvo a Cecilio ya no quiere más. Y Cecilio no, jugar así al no mismo está. Te voy a decir más. Atendé esto. Está pichadísimo. Está pichadillo. ¿Sabe quién daba instrucciones? ¿Quién le paró la otra vez y le dijo a quédate donde estás? Piris, atendé esto. Este es Rodrigo Coda, que ya está hablando en otro medio. Atendé esto. Un segundo, por favor. Acá está. Pires da Mota daba indicaciones antes de chutar los penales. Piri da Mota daba indicaciones antes de chutar los penales. Yo vi eso. En la arenga. Y Piris ni Cecilio para mí, que dice que no fueron al medio a la hora de ejecución de los penales. ¿Qué quiere decir eso? No estuvieron con el grupo, no me fijé. No estuvieron. ¿Pero fueron cambiados? Sí, fueron cambiados. No pueden entrar. Cecilio. Pero no pueden entrar. Si fueron cambiados no pueden entrar. No fueron. Bueno, pues si fueron cambiados no pueden entrar. Echa la aclaración del que me escribe. Dos. Me di cuenta efectivamente que le daba las instrucciones en los penales. Sí, después habló Manolo, pero le habló en la arenga, antes de los penales habló cortito. Pero Pili de Mota la otra ya le dijo a Jan que se quede. Quédate ahí nomás. Y eso no le dice antes de todos los compañeros. Pero Pili de Mota es el nuevo líder del vestuario de Cerro, eso está... A mí me lo dijeron y yo ya le he comprobado con imágenes. Es el líder del vestuario. A veces y no es muy compatible con el veces vos a veces cuando atendés a un jugador influyente vos mismo le decís decir tal cosa a fulano. Porque le llegan más lo del compañero que el entrenador. Así mismo. Tal cual. Otros son muy tímidos para
relacionarse con un entrenador, entonces vos, para no achicarlo, preferís no darle instrucción a él, le decía a un compañero, decirle tal cosa a fulano, entonces, y de paso le estás agrandando a tu líder. Todas esas cosas se manejan, todo es psicológico en ese aspecto. Ayer Manolo pedía que el equipo vaya por el costado, que desborde, se escuchaba cuando gritaba, decía por el costado, por fuera, y nadie le hacía caso. Bueno, ya o sea, hay una desobediencia táctica. No, es una desobediencia. El jugador de Cerro es esto. Hace 5 años que juegan de la misma forma. Cerro no tiene... Cerro juega con 2 volantes de contención, que le vino bien a Brasil. El mundo va cambiando tácticamente. Casi pocos equipos juegan así. Y si juega con 2 volantes de contención, necesitas creativo. Y Cerro no tiene creativo. Cerro no tira paredes, Cerro no triangula. Pero viene arrastrando eso. Es decir, están en ataque, están en el esfuerzo individual. El problema de Cerro es que sus futbolistas no asumen. A Cerro le hace un gol y se desinfla en muchos partidos importantes. Entonces, Cerro se tiene que replantear por su gente, por su hinchada, por su público, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque lleva 4 vicecampeonatos y todo es la misma historia siempre. Así como ayer Arturo decía, trajo un 9, otro 9, otro 9, otro 9, no hicieron goles, pero en tu equipo hacen goles. Entonces no es el problema del 9, es quién la asiste, cuántas veces desborda. Olimpia, una época que venía mal, no desbordaba. Palermo tiene una manera de jugar, meter la pelota detrás de la última línea. Necesita un picador, por eso decíamos, cuando le va a extrañar a Hugo Benítez y empató, perdió. El partido siguiente, bien por Palermo, le puso a Montenegro que le picó. Hay otra cosa, ¿qué función cumplió Iturbe ayer? Yo le voy a condecorar al que me diga. No, pero vamos a llevar a trasladar. Iturbe entró y se enredaba él solo. Espera, vamos a trasladar. Solo se enredaba. Espera, vamos a trasladar, no en desmérito de la mesa, para ir aprendiendo. Se le antoja y comienza a pegarle al arco. Cuando se calienta ya. No tiene más vuelta y comienza a tirar. Comienza a pegarle. Ese es su... ¿O no es cierto? Sí. Y después alguien tiene que decirle, Bunio va a tener que cumplir esta función. Entra y le pega. Parana. Ahí tenés todos los muchachos, el resto del plantel. ¿Por qué Cecilio a medias? Parece que tiene miedo. Está raro. La vez pasada ante Libertad estaba... Víctor, no metía la pierna. Nadie puede juzgar porque hay una razón para todas las cosas. El día en que no tengas respuesta, algo preocupate. Claro. El día que vos puedas responder, tranquilo. El día en que te preguntan y vos no tenés respuesta, está hecho 3 puntos suspensivos. Este es el Cerro de hoy. Cuando vino Iturbe, se tragó el espectáculo. Al público de Cerro le encantaba. Porque es el estilo de juego de Cerro que le gusta al público por historia. Cuando vino Cecilio, se desmayaron de emoción. ¿Vos te acordás de Víctor el 2015 cuando desbordó a la izquierda y se iba? Volaba. Entonces vos tenés que decir, ¿esto qué es? Y la pregunta a Cerro, después de lo de anoche, Cerro, ¿qué es? Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sea el mejor por lejos. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, pasar cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Da Costa al final del partido habla para la TV y le tiró un mensaje a Manolo. Yo escuché. Sí. Esta mañana pusimos en el bloque. Y ahora para... Como la culpa, no es solamente, él admite los errores. Pero le tira también una a Manolo. Sí, le tira. No, era importante. No era la manera, la verdad. Me gustaría decir que hay que saber sufrir, sí, hay que saber sufrir, pero hay que mejorar, hay que presentarse mejor en la cancha todos y lo que puedo resaltar es que dentro de las dificultades supimos clasificar, tuvimos tranquilidad también en los penales, la cancha, es lindo volver acá, ¿no? Yo la verdad fui muy bien recibido acá en Paraguay, en Sol de América, y obviamente el estado de la cancha no es lo mejor, yo sé que tienen muchos partidos acá y complicó un poco nuestro juego, pero clasificamos, era lo importante. Bueno, esto dice, y ahí está la culpa que echa. Sí. Manolo tiene un discurso
Y Da Costa tiene otro discurso. Tener tu casa propia ya es una realidad con Bancopp. Tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9%, así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la raíz. El nigeriano, para hablar con él, creo que está hablando en otro medio. El disco de Jorge González, le gusta eso. Vení pues, le decía. Al que le venía, vení pues. Es vertical. No, pues ese le dice, venina. Almagro, ¿Cuánto tiene? 1,85 de estatura, pues tiene. Sí. Venina, le dice, vamos a encontrarnos. Le invita a que venga. El seguro lo iguala, sabe que lo va a igualar con su velocidad. Sí, rápido. y le dice, vení, Yumina Capé, le dice al jugador de Cerro, le dice. Ahora, en ofensiva le faltó resolver mejor. Pero por el camino que hacía por la banda era interesante por la recuperación de pelota que tenía. Físicamente marca mucha diferencia. Sí, el nigeriano. Marca diferencia. Sí. Comagro cuenta con soluciones generadores eléctricos y electrobombas para las necesidades del hogar o la industria, también para la limpieza del hogar, soldadura y más. Más info al 021-518-03.000 o seguirnos en nuestras redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. A mí me gustó de Recoleta, me gustaron 2 jugadores, aparte del arquero, de Sergio. Hablé de él. Sí, muy bueno. Pero dice Néstor tiene 4 Ferreira. tiene. Estaba en pastoreo, nos contó recién el arquero que ayer atajó. El año pasado Hay una que le saca abajo al poste derecho, una seguridad. Galloso López, el volante Galloso López, el que hace el traslado para la corrida, que sale con la pelota con la contra. ¿El primer gol? Y Galeano. El primer gol, ese es Héctor López. El que hace Héctor la López, el mismo. Héctor López Galloso. Él jugó con nosotros en la primera B, el año que ascendimos. Él Mitaí venía del interior. Es más, él vivía debajo de la tribuna, no sé si irá viendo. Bueno. Un chico súper humilde que quiere progresar, pero flaquito. O sea, esos chicos que vos decís que vienen con una necesidad importante. Y tenía una condición impresionante. Y en la B le daban cada patada a Arturo. Me gustó. Y se la aguantaba. Y después Galeano, sí. Galeano, el otro volante, Claro, el central. Ese tiene. ¿Este juega en la Impeña? Ese buen tiene jugador. timing para jugar. Sí, es bueno. buen jugador. Tupi cumple 28 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles ofertas de liquidación. Te espera una semana de mucha diversión, fiesta y mucha emoción hasta el domingo 22 de septiembre, lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000, ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Vuelven a escuchar a Da Costa cuando él dice, y él reflexiona, y tiene autocrítica. Da Costa. No, era importante. No era la manera, la verdad. Me gustaría decir que hay que saber sufrir, sí, hay que saber sufrir, pero hay que mejorar, hay que presentarse mejor en la cancha todos. Y lo que puedo resaltar es que dentro de las dificultades supimos clasificar, tuvimos tranquilidad también en los penales, la cancha. Es lindo volver acá, ¿no? Yo la verdad fui muy bien recibido acá en Paraguay, en Sol de América. Y obviamente el estado de la cancha no es lo mejor. Yo sé que tienen muchos partidos acá y complicó un poco nuestro juego, pero clasificamos, era lo importante. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez, recordando a ABBA y Queen. Miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratuita para afiliados al día. Reservas en cmsp.org.py. Consultas al 218-4000. Retro Concert de la Caja Mutual. ¿Cuántas prácticas tuvo Diego, el jugador? Araujo 2, porque él llegó el sábado un poquito más en realidad, domingo empezó a practicar, el lunes ¿Para firmó. qué le pone? Y ese es su... ¿Pero para qué le pone? El botón de emergencia de Sergio Araujo. Para ver si le salva. ¿A quién lo que le va a salvar? Y a él, si tiene que salvarse primero a Manolo. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, retírala en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia al Grupo Garden, más info en nissan.com.py. Juega Cerro, poco público. Juega Cerro, Víctor dice, me extraña, pero puede llegar a 4.000, yo creo que va, ¿verdad? Sí, pero... Esta es la razón, porque el público de Cerro perdió credibilidad y ya no quiere. Está bien lo del arbitraje, lo que vos quieras, si te ve perjudicado. La verdad de Cerro no está en el Tribunal de Justicia, la verdad de Cerro está en la pobre exhibición en campo. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Cibetalaca, Sierra y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, y Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. ¿Cómo te va, Feji?
Feji. No vaya a ser que sea como el arquero de Japón. Feji. Después Feji. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, yo puedo super Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor en Quitadoles de Laje a nuestra calidad, su seguridad. De venta libre en farmacias si los síntomas persisten, consulte a su médico. Hay que ver qué dice Jubero, qué van a hacer. O si Cerro ya se dio, ya está. Ese es el problema de Cerro. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Préndete a Control Hot Passion, Control Lost You Are. También cambió departamento de fútbol, cambió. No cambió solamente técnico. Prepárate para un futuro y una oportunidad que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Feji no está. ¿Habla español? Sí, de WhatsApp. ¿Y por qué habla español él? Estuvo en Argentina. ¿Por cuánto tiempo estuvo en la Argentina, Feji? ¿Cómo te va, Feji? Hola, buenas tardes. Se te escucha muy lejos. Ahora, ¿cómo me escuchás, Feji? Mucho mejor. Bueno, Feji, habla bien el español. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Argentina? Alrededor de 7 años por ahí. 6, 7 años. Pero vos ya venías hablando antes de llegar a la Argentina español, me parece. No. Argentina fue mi primer país que habla en castellano, digamos. ¿Qué? Y ayer hiciste muy buen partido, Feji. Tus características son esperar al rival, picar y avanzar. Son propias en tu calidad técnica, Feji. A ver, depende del partido. Yo soy más gambeteador, más 1 contra 1. Esa es mi característica, pero bueno, obviamente depende del rival. El partido de ayer daba para eso. Obviamente no íbamos a tener más posesión que ellos, digamos. Ellos van a tener más la pelota y nosotros tenemos que esperar. Y tenía que ajustar y hacer otro tipo de función que nada, lo que hice ayer. Claro, y por eso te decía, voy a tener la pelota y querés saber cuál va a ser la próxima, como que por la mente, a ver si me comprendés lo que te pregunto, vos tenés la jugada como dibujada para saber lo que podés hacer con el balón. Sí, señor. ¿Es así, Feji? Sí, señor, tal cual. No, esa es la interpretación que yo le doy. Un segundo, por favor, Feji, un segundo, ahí tenés, Panchito. Feji, felicidades por el partido de ayer, por el triunfo. Digo, ¿vos solés jugar un poco más retrasado, o sea, ahí en esa posición, o un poco más adelantado como extremo o como segunda punta? Un poquito más adelantado. Yo soy extremo gambeteador, no, nada, eso, más media punta, de ambos lados, por derecha o izquierda. ¿Y cómo se dio tu llegada acá a Paraguay? Bueno, estaba en Argentina, hice todos mis inferiores hasta primer división, llegué a primer división en Banfield, en Buenos Aires. De ahí, bueno, firmé un contrato a los 18 años, fui a préstamo en un club que se llama Almagro, por ahí lo conoces, sí. en la segunda división. Bueno, jugué ahí, después cuestiones políticas, no importa, por cuestiones extrafutbolísticas tuve que rescindir el contrato y el representante me preguntaba si quería ir a Paraguay y también necesitaba un cambio aéreo y decidí venir para este lado. Y año pasado jugué en Atirá, que fue mi primer club en Paraguay, en intermedia año pasado, y este año estoy acá, en Recoleta. Está para ascender ahora, supongo que es un sueño de todo el grupo esto, y después dejando ayer una gran imagen después del partido que hicieron frente a Cerro. Sí, esa es la idea. Desde que iniciamos la pretemporada en febrero, todo el grupo pusimos un propósito que es ascender este año, jugando bien al fútbol y nada, creo que lo estamos logrando. Feji, gracias por el tiempo y felicidades por el momento, por el ascenso ya también, posiblemente el ascenso, y por este momento tuyo. Muchísimas gracias. Feji.
jugador nigeriano de Recoleta. Este no sigue, yo tengo dónde va a ir si no sigue en Recoleta. Este no va a pasar desapercibido por lo que hizo ayer. Y yo sé que equipo necesita, no digo yo que sea un espejismo porque por un partido, pero si estas son sus condiciones. Sí, él cuando tuvo una tirada, yo me recuerdo de él era picante, encarador, todo, pero le faltaba el tema de la definición. Sí, eso le falta. Un poco como acelerado, si aprende eso, un jugador que físicamente es muy bien dotado, rápido en el mano a mano, pero le falta eso. Ahora, no digo que sea un monstruo, claro, ahora que va a subir a primera, no creo que Luis tampoco Vidal pero lo suelte. Fue un jugador distinto en la cancha. Sí, no, estamos hablando, listo. Yo el Cerro le miraban así. Aparte de eso, se llevaban la media cancha y le decía, vení pues. Cote que no es titular en Recoleta. Claro, eso te iba a decir, en el campeonato intermedial no es titular, Arturo, alterna, juega y no juega. Por eso digo, jugador que a lo mejor hablando con él, entendiéndole y viéndole, para mí no es un jugador más. No. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no de acceso sur. Contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. No por Juan Iturbe, pero hay dos jugadores en Cerro, Iturbe y Cecilio. ¿Quién va a buscar la pelota en la tribuna cuando juega Iturbe? ¿Quién va o si no directamente llevar la pelota de regalo? Uno te puede, y no es Iturbe, no es personal el tema. Se le perdió a Manolo la pelota. Vos no le, ante Iturbe encaraba en diagonal. Después se tiraba al piso y respiraba. No es peyorativo para Juan. Yo lo conozco de chiquitito, Juan, y sé cómo arrancó en Cerro. Y Cecilio, si no está todavía, o está con el trauma de la lesión, no lo pongas. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. ¿Cómo sé que ayer le pegó tan mal Iturbe el penal? Yo pensé que reventaba la pelota y... Se dejó un poco al campo. Sí, pero... después miró el campo ahí como para... El punto penal no estaba bien. Pero él casi, hasta hace un saltito como de susto de que parecía que le iba a atajar el arquero. Casi. Después respiró aliviado porque la crítica que le iba a caer se fallaba en el penal. Entró enredado, pero era un momento del partido también donde Recoleta no dejaba espacio para lo que mejor hace Iturbe, que es poner la pelota para adelante, tener el espacio y ganarte potencia. ¿Hace cuánto que perdió? Y perdió, o no está en esa versión. Más allá de eso, estaba enredado. O sea, él tiene que ser consciente de que así no le es útil al equipo. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Yo no digo que Olimpia tenga bandeja al campeonato. No va por ahí. Pero que estos puntos que sacó de diferencia, sacó importante diferencia. Y ahora suma más. Y con este rendimiento de Cerro le facilitan más las cosas a Olimpia. Si Cerro quiere salir campeón, pero urgente de un golpe de timón, es un golpe de timón, tiene que cambiar la forma de jugar Cerro. Y a Manolo le va a decir. No puede seguir jugando así. Porque la dirigencia del Cerro no sabe que cada 2 minutos, primero volei, después... No, excusito. Ahora ya dice, como recordó Carlos, el país en que vivimos, dijo... estamos en este país. Estamos en este país. Paraná, que se vaya a volver a Grecia, que se vaya a España. Pero no puede a esta altura. Jugar en este tipo de campo no favorece para nada al equipo que propone jugar. Tú lo has dicho, que intentamos, buscamos, pero es muy difícil controlar un balón en este campo que tú estás pisando. Eso es una excusa, pero bueno, es lo que hay. Estamos la situación que estamos en el país que estamos, no hay ningún problema, hay que aceptarlo y no excusarse. Demuestran que con ilusión y con ganas se puede combatir cualquier otra cualidad. Otra cosa, Manolo, muy fuerte, que Chiqui Arce, vos dijiste, nosotros quisimos jugar y el rival no quiere jugar. Sí. Paranas, amigo. Hay que admitir, Nioto. Estamos en el país que estamos, dijo Arturo. Sí. Duro. Duro. A mí no me gusta, la verdad no lo he escuchado, pero... Cuando dijo a Chiqui Arce, le dijo, no, ya está perdido. Cuando le dijo a Chiqui Arce, y fue muy correcto Chiqui, como diciendo al Chiqui, vos no quisiste jugar y yo quise jugar. Cada uno juega con su estilo y como quiere. ¿Quién va a ser él para decirle al rival cómo tiene que jugar? ¿Quiere que te abra la cancha? Vení, entrar nomás. Pero algo pasa con este sector. Eso digo.
Mirá cómo ataca acá. Queda en guaraní, cara dura. Y bueno, cara dura, lo digo, chiqui. Decir bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino vive un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21. Casi que Lambaré esquina Testanova con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. 1223. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, salud y belleza. Recupera la Z hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recuperar naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad pasa. Y ahora viene, ¿dónde juega Luqueño? ¿Qué cancha juega? Y hasta ahora no. ¿Qué la cancha? Era la opción 1. ¿Querés saber dónde juega? juega? El día también hay una posibilidad, están viendo la chance. Ponete la 10 con Toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas Kumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Kumo Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial, encontrarlas en Chaco. Dice Ricardo F. cuando dijo que para explicar, si no vas a entender, ya dio señales. Subestima. Eso fue en Mallorquín, en la primera derrota. ¿Y qué es lo que dijo? No, y le preguntaban por los cambios, por qué jugó tal jugador y... no se nota que no quería responder, pero usó esa frase poco apropiada. Bueno, más o menos no íbamos a entender, diga lo que diga. Ranking puesto el número, niño, subió 5 puntos. 5 puestos mejoró la selección paraguaya. Ahora estamos en el puesto que justo estoy diciendo recién. 57 estamos. 57. Mejoramos nosotros y Bolivia. Los otros seleccionados. Eso nos viene bien con mira a un posible escenario de repechaje. Claro. Y se toma el ranking y directamente FIFA, a la semi. Exacto. Para la final. Otra cosa que iba a decir con relación a Argentina lidera hecho sea pasos. Los horarios también se confirmaron Francia, España, con los árbitros para eliminatoria. 6 de la tarde para el partido ante Ecuador, 4 de la tarde de Ecuador y 8 de la noche ante Allá se juega a las 4. Las 4 de Ecuador, las 6 de Paraguay, porque cuando eso nosotros ya cambiamos la hora. Entonces vamos a tener 2 más que Ecuador. Las 6 de la tarde de acá. Y el otro partido ante Venezuela, 8 de la noche. Te ponen a las 4 de Ecuador. Las 4 de Ecuador, exactamente, en cancha de Liga de Quito. El que va en Saizol, la altura. Paraguayo. Ya está naturalizado. Sandes, Agustín Sandes. Sandes. Aquí los paraguayos están para la eliminatoria. De momento. Solo avisaron el de Paraguay hasta ahora. Estoy buscando la publicación de. Porque a través de APF se hizo la comunicación. Sandes. Jugador central. Agustín. De Rosario Central. El lateral izquierdo. Sí. ¿Quién le pidió primero que vea la posibilidad de jugar? Él había sonado en la época de Guillermo ya. Berizzo. Berizzo. Después de Berizzo, acá tengo todito. Ex Boca, él es. Berizzo. Claro. Después de Berizzo, Barro Echeloto. Siguió con el. Y ahora Alfaro, su padre paraguayo. Lo que queríamos pedir a la audiencia, nació en Lanús, o jugó en Lanús. Lo que queremos pedir a la audiencia, si es tan amable, niño, vos no podés pedir por el. Sí, en el 0971108010 WhatsApp o en el canal de YouTube. YouTube, si nos puedan dar todo, pero que sean formales sobre. Porque cuando hoy decía. Coyote. Alan Rodríguez. El colega. Coyote, y me suena Coyote. Ustedes le llamaban antiguo mucho Coyote. Coyote Rodríguez. Y a mí yo le llamaba el nombre Alan, ¿verdad? Alan. Cuando no se te queda, dije, ustedes lo conocen, decía. Y yo me decía a mí el colega Guillermo, como para decir que yo aporte lo que yo puedo. Claro. Ustedes lo conocen, pero no hay mucha diferencia de edad entre uno y otro. Cuando lo que hicieron en la selección, él tenía 20 años, en Boca. Cuando ya Berizzo preguntó. Su gestión le lleva más de 4 años y ahora se naturalizó. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Desde hoy jueves 19 hasta el sábado 21 de septiembre tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para uno de los 642 puntos también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Alterna con Coyote, decía. Sí. Y después dijo que el propio, ¿cómo es? El de Lanús ayer fue suplente. Sí, no entró. Empate 0-0 Juan Cáceres ante Independiente Medellín. Imagínate. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Guillermo Ferretti y el colega que se refiere a él. Aquí lo tenemos. Mira, Arturo, para contarte, ha hecho buen pie en Central desde que llegó como refuerzo, hace ya prácticamente año y meses. Le ha ido muy bien, se afianzó como titular marcando punta izquierda, marcó goles importantes. Es un lateral izquierdo con mucha proyección, es un jugador que combina muy bien en central con Hamilton Campas, con el colombiano que juega en ataque, que es una de las figuras del equipo, y en lo que tiene que ver con la marca a veces sufre un poco porque te nombraba Campas como compañero de banda que no tiene mucha predilección por la marca, así que a veces lo padece Sandes,
que también puede jugar como segundo marcador central o stopper por izquierda, no le es ajeno. Eso lo ha hecho algunas veces en central, especialmente cuando Miguel Ángel Russo, ustedes lo conocen bien, era el técnico del equipo canalla, que fue campeón en el fin de 2023 con Sandes como titular y marcando un gol en un partido importante contra Racing de Avellaneda, y marcando goles importantes esta temporada también en la Copa. Jugó 19 partidos por la Liga y jugó 9 partidos de Copa entre Libertadores y Sudamericana. Así que ha tenido mucho rodaje y buenas participaciones en un Rosario Central que en este 2024, más allá de que mantuvo el plantel campeón, no pudo repetir una buena campaña, no le ha ido bien en lo deportivo. Ahora, Guillermo, con relación al interés que te tiene en Paraguay y de los técnicos, por eso ya deja de ser casualidad, lo que hizo primero Berizzo, después los Barros Echeloto, hizo la documentación correspondiente, está a disposición del nuevo técnico Alfaro. Se proyecta, esas son sus características principales cuando juega de lateral izquierdo. Exactamente, se proyecta algunos partidos mucho más que otros, especialmente cuando juega de local. De local central es un jugador que se suma permanentemente al ataque por la banda izquierda, insisto, con asociación con el colombiano Hamilton Campas y también con Ignacio Malcorra. Coyote Rodríguez es un jugador que ustedes conocen también muy bien, ha jugado por la banda delante de algunos partidos, ingresando desde el banco, y también hacen tándem. Está perfecto, queríamos tu opinión, agradeciéndote, Guillermo, te imaginas. Hay muchos jugadores naturalizados, nacionalizados, argentinos, de la noble nacionalidad, y ahora está lo de Agustín Sandes. Muy buenas condiciones estás diciendo. Ahora Rosario quedó fuera con Fortaleza del torneo internacional, pero rindió y está rindiendo. Es decir, si hablamos de una figura titular, podemos decir que es lateral izquierdo titular en Rosario Central Sandes, Guillermo, ¿no? Seguro que sí, y peleando el puesto con Coyote Rodríguez. O sea, no es que juega contra un juvenil el puesto, lo juega contra un futbolista con rodaje y trayectoria también. Por eso te lo mencionaba a Coyote, que perdió el lugar cuando llegó Sandes, se lo ganó en buena ley. Es lo que decía el colega Guillermo Ferretti con relación al naturalizado paraguayo Agustín Sandes. Lateral izquierdo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsololine.com. Luminotecnia presenta Armas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería, con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. HT sí te pide, cierto. Y viene en un juicio hace un tiempo sobre el tema de fair play financiero. Tiene 115 cargos en contra. 115 cargos en contra tiene. Pasa que en realidad en el último tiempo ellos incorporaron probablemente mucho más de lo que su ingreso permitía. Pero ¿qué es lo que se le cuestiona a Manchester City? Lo que pasa es que ellos declararon un monto, pero incorporaron mucho más. Claro, lo que declararon lo mismo que declaran ellos tienen que la gastar en denuncia que le hacen a Manchester, ¿de qué es? Uno de esos de 115 cargos tiene. Si es declarado culpable, podría ser expulsado de toda competencia. En síntesis, el fair play financiero no es otra cosa que un club solo puede gastar el 10% a lo que recauda la temporada anterior, 10% por encima. ¿Y qué hacen los clubes normalmente? Firman contratos con sponsor con otras cifras, disfrazan las cifras en esos contratos para tener más ingresos, y cuando eso salta, ahí comienza el lío. Pero terrible. Pero bueno, sí es cierto. Es que ya era hora también que a los grandes, porque hace un tiempo se decía Chelsea, Manchester City y todo lo demás. Y por ejemplo, el año pasado Everton tuvo 10 puntos menos, otro club tuvo 10 puntos menos. En Italia, Milan. Al Barcelona ya le tocaba. Esta sanción es muy fuerte la que tuvieron. Si es que sea, si es que así. Sí, es que se comprueba. Pero capaz no se llega a la expulsión, pero por ejemplo, un descuento de puntos, una multa fuerte. Es que ya fue sancionado también el City con 2 años sin poder incorporar jugadores por ese tema. Es decir, pasa mucho eso. Hay que ver cuál es la sanción. Pero esto viene de hace 5 o 6 años, viene del juicio este.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Signos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Para entendernos más, dice, el holding del City es sospechoso de haber invertido masivamente más allá de los límites impuestos, haciendo transitar su dinero a través de Etihad, la aerolínea patrocinadora del club que aparece en su camiseta y ha dado nombre al estadio. Las investigaciones han levantado serias sospechas de que el City habría pagado complementos de salarios no declarados a Roberto Mancini, uno de sus entrenadores, y a varios jugadores, una lista de en total de más de 20 jugadores. El Manchester City tiene por otra parte que responder a las presuntas violaciones del fair play financiero de la temporada 2013 hasta el 2018 y de la Premier League desde el 2015 hasta el 2018. 115 cargos son los que le impusieron, 115 imputaciones serían eso, 80 infracciones financieras desde el 2009 hasta el 2018 y 35 suplementarias por presunta falta de cooperación en la investigación. O sea, no hicieron llegar los documentos que se le exigió también, por eso se le sanciona. ¿No se sancionó todavía? No, todavía no. Por eso es un atenuante. O sea, pero ahora hablan de que esta sería la sanción más fuerte. Habrá que ver a qué punto llega. A Italia le bajaron a uno de categoría. Y Juventus llegó a categoría. Hindalco Seguridad Industrial, zapatones, fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Hindalco SRL. Y con el Milan pasó algo simpático en el fondo. Le habían sancionado con 10 o 12 puntos. No alcanzaba para entrar en la Champions y entonces le redujeron 2 o 3 fechas antes del final a 8. Ahí entraron en la Champions como el cuarto de Italia y ese año ganaron la Champions. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Tu arquero no figura esta vez. Tu arquero no figura esta vez. ¿Quién? Tu arquero. ¿Quién me arquero? No vaya a hacerte... ¿Qué es lo que te pasa? No, y pregunto, ¿quién claro, es todo? Porque Germán tiene mucho que ver. Yo banco el gremio de los arqueros. Uno es el Dibu. Usted está hablando del mejor arquero del mundo. Usted no tiene que decir así. ¿Sabe que a mí me decepcionó? Él se hubiera tenido actitudes más moderadas. No como arquero, ya en la otra faceta de su vida. ¿Es su personalidad? Pero, no. Y mira que acá le criticamos mucho a Jan. Pero el Dibu no escapa mucho de esa personalidad. Cuando vos sos campeón del mundo, no te da derecho a eso. Jan Fernández, por favor. No, yo te hablo de la personalidad. Pero no hablo de lo que ganó uno y ganó otro. Germán, no podemos comparar uno con otro. Pero vos lo estás comparando. Pero en la forma de ser. No sé si apuntado usted a Dibu, en realidad desviamos el campo. Yo no hablé de Dibu. Perdón, entonces. Pero hay que aclarar. de paja. Hay que aclarar lo de Dibu. Dibu durante el partido es serio. No hace macanada. Él cuando actuó fue en los penales o después... O después que estaba caliente y le estoy bien con la cámara y le pone la cámara en la nariz y le pone... Jan en pleno partido te hace bien diferente. Pero no podemos ni comparar Dibu con Jan. Aparte yo no me refería luego a Dibu. ¿Por qué tuviste que decir? No, porque a mí me salto, no me lo toca el Dibu. No me lo toca el Dibu, Arturo, por favor. Pero ¿de quién estábamos hablando? De Martín Silva. Que tiene el arquero no figura ni uno ni otro. ¿El arquero de la fecha quién es? ¿Quién es el arquero de la fecha? Ustedes no dieron otro partido. Pero según para quién el arquero de la fecha, hay que ver. Para la mesa. Amigo. Para la mesa. El arquero de la fecha. La selección de la fecha. Caballero. A mí me gustó mucho Kili Rojas esta fecha. Contra Guaraní. Es un muy buen partido. ¿Vos? Estuve en Rojas. ¿Roja? Sí. Roja. A mí, Francisco me lleva la ¿De esta fecha? No, ojalá sea la selección. No, pero vamos a cambiar. La selección de la primera rueda. Primera rueda. Vamos a cambiar ya. Ahí te voy a... Olveira, para mí. Espera, no. En esta fecha Caballero hizo la mejor atajada segundo lugar. Vamos ahora con la selección de la primera rueda. ¿Qué te atura el silencio de estar en medio de la nada? No el tráfico. Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Y la figura de Pellán en la primera rueda. Olveira. No. Olveira primera rueda. Está complicado Jan últimamente. Habría que ver dónde dejó sus brazos. Últimamente, habría que ver dónde dejó Jan sus brazos en los últimos partidos. Ayer vi el último partido y se parece a otro, no le voy a nombrar a otro arquero por respeto, ¿verdad? Pero tenía un rasgo de un arquero que sin brazos. ¿Cómo va a terminar agachándose de rodillas? Pero mirando últimamente, ¿qué está pasando con él? Los últimos partidos le están entrando goles
tontos. Como dice el niño. Entonces, ya no. Arquero de la primera rueda es Olveira. Hoy lo califica ya. Ni siquiera entre los tres. Arquero de la primera rueda Olveira. Sin duda. Sin duda. Usted en Punta Mil, el Guillén es bueno. Guillén viene. ¿Usted sabe, usted sabe la historia de Guillén? En la selección. ¿Le contaron vos entonces? Porque me contó, yo no sabía. En la selección de clausura. Yo no sabía. Había sido que él hizo formativa en Cerro Porteño. Y el que lo formó fue nuestro amigo Cipriano Leguizamón. Cipriano. Él fue el que lo formó. ¿A Guillén? Claro, entonces bueno. Él tenía condiciones y él dice, profe, yo me voy a ir del club. Porque no lo tienen en cuenta en y Cerro. tampoco el Reggie Mack. Reggie Mack era el cuarto arquero de Cerro. Cipriano le dice, no podía jugar. No te vayas. Reggie, perdón, disculpame, Sí. cuando vino, Sí. vino con un sueño de arquero. Sí, eso no es lo que no, pero el mismo estaba- Panamá le tocó Danilo y el Gato. Danilo Gato ni en la reserva no le podíamos No, poner. Reggie Márquez, pero él confiesa, Reggie Le poníamos en el equipo suplente cuando queríamos darle moral al ¿Puedo equipo terminar principal. la historia de Guillén, que es un arquero que a usted le gusta mucho como taja? Y la verdad que a mí cuando yo lo vi al principio no me gustaba, pero ha mejorado muchísimo. Entonces un día hablé con Cipriano y dijo, sí, y me contó la historia de que él forzó su salida en Cerro Porteño. Y al mismo Cipriano le dijo, por favor, ayúdame para que me den mi pase libre. Y le dijeron, quédate porque vos... Y salió y se fue para General. Y mirá vos. Bien. Muy bien. Pero de ahí el arquero de la rueda. Sí. ¿Tenés dudas, Víctor? ¿Tenés dudas, Víctor? muy convencido, Víctor. Vos cuando sí, En los dos últimos partidos, pero en general, rueda completa. Vos mirá quién tiene menos goles. Sí, coincido. Pero para también. Es un tema debatible. Que tenga menos goles no quiere decir que solamente es responsabilidad del arquero. Pero ¿en cuántos partidos Olveira, estando 0-0, estando 1-0 ganando, fue figura? Orden en la mesa. Olveira, lateral derecho es difícil. Lateral derecho. Dificilísimo. Dificilísimo. Me gustó, a mí me gustó Feliu, el dedo de Mayo, hizo una buena primera rueda. El de Olimpia se asentó. Olmedo. Se asentó bastante. Feliu, ¿verdad, Carlos? Sí, Feliu para mí hizo... ¿Y quién ustedes? El de Nacional que fue... Alfaro también. Alfaro anduvo bien. Anduvo bien. ¿Su jugador Pérez? No, Pérez no. Esta temporada no, le doy la razón esta temporada. Pero Víctor, tan mal anduvo. No anduvo mal, pero anduvo por debajo de lo que ya rindió. Pasa que vos estás enojado por el último lateral. Por el lateral. Si andaba 7 puntos en la apertura, ahora 5 con suerte. No está bien. Salvo el gol ante Cerro. Lateral derecho. Agradecido. Olmedo. Con Carlos dijimos Feliu. No, y ustedes deciden. Ustedes dicen Olmedo. Voy por Olmedo. Voy a definir por Olmedo. Dejo en mano del consejo. Olmedo. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que me mira? Paso yo. Hasta ahora Olimpia. Porque no hay problema que sea Olimpia. Olveira y Olmedo. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Ocurre que el niño, Víctor se enamora fácil igual que el niño, le ven y se enamoran fácil. No, pasa amor que, a primera vista tiene usted. No, por eso cuando yo hablé del nigeriano dije que no sea pejismo. Claro, aclaré. Claro. Ayer anduvo muy bien el nigeriano. Sí. Y yo sé dónde podía jugar, que ya decir a dónde voy a jugar. ¿Quién le representa? No digo. Yo te sé dónde va a jugar. Búscalo si auténtico. No es Recoleta. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortetzer. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Beso para Olveira. Ahí de beso. Primer central. No, sí. ¿Escuchaste el comandante lo que dijo Quis Ernesto Caballero, el arquero de la mesa? ¿Qué quiere decir eso de la fecha? Dijo Carlos. Eso atajada con las manos. Sí. Le evitó un gol. Pero vos dijiste que no era penal. Y si me mantengo. ¿Y ahora es penal? No, yo, jugador, futbolísticamente para mí deberían ser sancionados, pero como ponen la excusa de la mano apoyada y la excusa que ponen que es amplitud, que no lo podés medir, porque si no es que uno se tira como quiere, uno se tira y cuando te tiras te protege y donde ponga la mano no puede hablar de amplitud y uno ve la imagen y no es tan amplio, porque esos son criterios de cada uno. Pero fue penal.
Pero para mí debe ser cobrado porque evitó pero la regla, lo que ellos enseñan es otra cosa y después te lo adaptan de acuerdo al sistema corporativo que quiere. Porque si hubiera dicho que está bien el penal, Blas Romero debería ser designado el fin de semana. Como dicen que es incorrecta la decisión del penal, Blas Romero no va a ser designada para aquietar las aguas. Parece que no entiende, Carlos quise. Minamina. Cuando un jugador toca el balón con su mano de apoyo, que se encuentra separada de su cuerpo, debe ser sancionada como mano que amplía su volumen. De la Conmebol envía. Incorrecta interpretación. Para mí no amplía. Yo creo que no se suele cobrar. Porque... Bueno, ya está. No amplía. No ocurre muchas veces. Ahora, después de esta, que no me digan más que porque está apoyado, no. Ahora tienen que cobrar todo. Porque porque te ponen así. No, porque si fue error. Nos guste o no nos guste, tiene que ser penal. En los central aparece uno de Olimpia. Incorrecta decisión. Interpretación. Incorrecta interpretación. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General de A640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Sí, con el debido respeto, niños, más partidos del que nos vimos nosotros. Sí. Entonces uno se queda con la... Lo de Cerro no entra, ninguno de los dos. No. Libertad tampoco entra ninguno de los dos. Guaraní tampoco entra ninguno de los dos. ¿O entra? No entra. ¿Y quién lo que a dónde vamos a decir? Yo voy a proponer ahí a Miguel Barreto. Para mí es de lo más regular. Salvo este último partido ninguna de duda. Barreto. De central es muy desordenado. Como él tiene el ímpetu y la mística, para mí lateral derecho. Pero el tipo le pone garra, va muerta toda la pelota. Que te empuje. De central él quiere empujar y se frena y sale a campo descubierto, le deja su central. Fíjate, él le está apretando porque es su temperamento en la mitad de la cancha y su otro central está en la cabecera. A mí viene rindiendo sobre Calito bien Claudio Núñez. A mí yo estoy comprando. Yo le iba a decir Monteagudo. Yo le iba a decir Monteagudo por izquierda. Claro. Yo le pongo Monteagudo. Le dije a los dos de Nacional. A mí por lo menos a mí me gustó, me está gustando mucho el torneo que hace Junior Barreto de Olimpia. Yo Núñez y Sosa de 2 de mayo. Núñez y Sosa de 2 de mayo también. Y yo Barreto tengo uno, igual me mantengo. Y el otro... Voy a pensar un ratito. Yo tengo Barreto 1. Barreto y Monteagudo. Entonces Barreto ya está. ¿Quién con Barreto? Juan por Cruz. votación. Juan Cruz. Y Juan Cruz, Monteagudo. Yo voy por esa. Barreto por votación. Acá todos tenemos Sosa. Dos Sosa. Y acá tenés dos. Juan Cruz, Monteagudo. Barreto, Miguel no Junior. No, pero fantasma no Junior. El mío no cuenta porque... El Barreto tu ahijado. Barreto es bueno, pero es con Carlos. Es lateral más que central. Y ahí tenés dos de Barreto con Claudio Núñez, ¿verdad? Sí. Y ahí tenés los dos la misma dupla. Nosotros es Claudio Núñez con Sosa. Y él es Sosa con Claudio y acá nosotros tenemos Junior Barreto con Juan Cruz Monteagudo. Yo Barreto el de Barreto el de Monteagudo. Me quedé solo con Junior Barreto. Hay tres jugadores con 2 votos. Porque ahí tenemos Miguel Barreto 2, Sosa 2 y Junior Barreto 2. Claudio Núñez. Claudio Núñez tiene 2 votos. Así que ustedes decide el comité. La dupla entre 4 opciones. Barreto, y comparto con Carlos Alberto que dice es más lateral. Entonces lo eliminamos. Entonces quedan Sosa, Claudio Núñez y Junior Barreto. Junior Barreto para mí. No, Junior es solo malo. Él solo. No, entonces no, ¿quién quiera? Está entre Claudio Núñez y Sosa. Yo no, el comité quiere decir. Monteagudo no entra, entonces no clasifica. ¿Cuánto tiene? Al descartar a Barreto. Ya quedaron Núñez y Sosa. Entonces, ¿cómo forma el arco? Olveira, César Olmedo. Después. El primer y ahora es Claudio Núñez o... No, ya quedamos confirmados. Claudio Núñez y Pedro Sosa. Ahí está. Sí, así quedó. Y lateral izquierdo en instante. No, a mi amiga, a la señora de Jacobo le manda un beso. No para nada, Gustavito, ya a esta altura mi vida ya no. En caso de estreñimiento, la FELAX, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La FELAX lo encontrarás en las principales farmacias del país, representa Bioetic Pharma. ¿Sabes lo que dijo Manolo? Y esto me enseñaba Alberto en Uruguay, es cuando es lo que hay más no hay. Cuando dijo lo que dijo Manolo, es decir, tal cosa, es lo que hay, más no hay con relación a la cancha. Acá en el Paraguay es lo que hay, más no hay. Jugar en este tipo de campo no
no favorece para nada al equipo que propone jugar, tú lo has dicho, que intentamos, buscamos, pero es muy difícil controlar un balón en este campo que tú estás pisando. Eso es una excusa, pero bueno, es lo que hay, la situación que estamos en el país que estamos, no hay ningún problema, hay que aceptarlo y no excusarse. Demuestran que con ilusión y con ganas se puede combatir cualquier otra cualidad. Manolo, el españolísimo. ¿Para qué le pone eso? ¿Para qué le pone? Y andaba bien Manolo en ese momento. Y también andaba que Carlos se enamoró, mira del españolísimo. No, pero futbolísticamente ordenó todo en Cerro. No, vino, ordenó, pero después cuando salió su libreto... Pero cuando Carlos dijo lo que dijo, era el Manolo coherente, no era provocativo. Manolo ordenó la casa. Sí. Él mismo desordenó después. Un romance de verano fue. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Pero Venecia no entendés que él ordenó la casa en Cerro. Sí. Le ordenó, amigo, le dio tranquilidad al plantel, o yo digo un disparate. Ordenó la casa y después se le perdió la llave de la casa. La tortuga. ¿Y quién te dice? ¿Qué es lo que le pasó a usted? Yo estoy diciendo lo contrario. No, ordenó la casa y después se le perdió la llave de la casa. Espera, cuando vino Manolo, ordenó la casa. Sí. Cerro contra Chaco, paz, tranquilidad. No estamos, por lo menos de mi parte, ningún disparate. Que él mismo se fue tropezando después. Ya, sí, eso yo asumo. Y sus declaraciones son poco felices. Porque él no puede decirle a Guaraní. No quisieron jugar. Cerro contra todo. No puede decir no quisieron. Cada uno juega con la arma que tiene. Aparte Guaraní tuvo más situaciones que Cerro en el partido. No sé qué partido estaba viendo Manolo ese día. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Y sí, pero dijo como si fuera que Guaraní hizo tiempo nomás y le ganó por accidente. Cuando Chiqui dijo lo que dijo Chiqui, ya dijo y lo dijo protocolarmente de manera... Pues si le agarraba otro. El neto que dijo Manuel y quería guerra. ¿Qué ha hecho Guaraní más que nosotros? Pues simplemente manejar el partido y como ellos querían, que no se jugase, que no hubiese continuidad y ya está, y ante eso pues no se puede hacer nada. Mira cómo ataca acá. Obviamente algunas excusas tiene que buscar. Esta vez no pudo quejarse del empatado, entonces buscó eso. No, pero Chiqui le dice, ¿qué le dicen Guaraní? ¿Cómo ataca cara dura, vio? Acá lo que hay que ver, que es cierto que ordenó su casa, se mostró conservador, y a Cerro le pasó de vuelta lo que le pasa siempre, que es no ganar el partido que tenía que ganar. Dentro de esa estructura, yo creo que en esos partidos, no sé si fue contra Luque o contra Colo Colo, que son dos partidos que lo marcaron a Cerro este año, él planteó diferente a lo que venía jugando Cerro, quiso presionar más arriba cuando no tiene fútbol. El problema de Cerro es la poca creatividad que tiene en espacios reducidos. Decía yo ayer a gente amiga, ¿cuál es la técnica del futbolista paraguayo? Y basta mirar cualquier partido del campeonato. Nosotros pasamos la pelota a 70 metros del arco al pie, se pasa el central con el lateral con el volante, hasta que nos acercamos en el área. Cuando nos acercamos al área, el único recurso de pedales pudo haber hecho 20 toques si quería, o 30 o 50 toques, porque nadie disputa la pelota. Todos terminan levantando el balón, tirando el centro, es decir, dividiendo la pelota. Ese es el fútbol y la técnica hoy del fútbol paraguayo. Tal es el caso que no tenemos jugadores del campeonato en la selección. Y correctamente, no es que falta fulano, mengano, sultano. Pero vos pediste por Cecilio. Yo pedí si Cecilio estuviera bien. Y pediste por Derlis. Si estuviera bien, sí. Pero lo mismo pasa, pedí por Richard, pido por Piris, porque para mí al grupo le faltaba personalidad, y decía también, no para que jueguen de titular, para cambiar un poco. Entonces Cerro, cuando pierde por aquello de que su historia le dice, comienza este campeonato y Manolo no puede revertir, porque posiblemente le haya sorprendido la reacción del grupo en esos partidos, que cuando vos tenés la cantidad de jugadores con tantos partidos internacionales como tiene Cerro, decir, este plantel de jugadores me maneja el partido como quiere, y es lo que le falta a Cerro. En una cancha no tiene un líder futbolístico que te diga, hey, paremos un poco. Sí, pero no tiene la lectura de juego que debe tener. Entonces vos ves, tiene a Bae, a Bro, a Alan, ¿cuántos partidos de recorrido? El pibe no está, antes estaba Arzamendia cuando llegó Manolo. Piri, Morel, Iturbe, Cecilio, Churín, Pachi. Es decir, ¿cómo esos tipos no pueden manejar un partido? Entonces, sí, algo acá falla. Miremos
esta situación. Pues no puede entender. Ahí le agregamos lo que dice, que para mí es lo más importante que dijo Da Costa, cuando dice, tenemos que llegar bien preparados. Ese no es un mensaje solo para Manolo, es mucho más un mensaje para el grupo, para él, para Iturbe, para Churín, para... Cecilio tiene una lesión. ¿Cuántos minutos jugó Cecilio el partido anterior bien? 10 minutos. 15. Promediando, un poquito más podemos darle 20 hasta ahí. ¿Ayer cuánto jugó bien, Pablo? 25 minutos. ¿Y después? Media hora. Menos. No está bien. Entonces, está bien. Pero entonces cambiaba de lado. Entonces tenés que buscarle una alternativa. Como él tiene talento, tenés que buscarle darle una alegría. ¿Quién es su compañero para recibir la pelota con Cecilio? La Costa. La Costa ideal para él. Tendría que tener un socio. En el buen sentido de la palabra. Todo necesita. Y eso no ve Manolo, veo. A tu pick-up solo le falta Keko, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a animar y equipar tu pick-up con Keko y participar del sorteo de 2 vouchers por el valor de equipamiento que adquiriste. Animar lo que la fábrica no te dio. Yo no digo que no ve. A veces un entrenador, yo sigo diciendo, él cree que Carrizo puede jugar de segundo punta y yo creo que no, que Carrizo es para posesión de pelota y al hincha de Cerro le gusta a Carrizo y Carrizo es el creativo y yo me mantengo. Te hago una pregunta, vos técnico recibido en el 89. ¿Eh? ¿Cuándo te recibiste técnico? 84. No sé. Te hago una pregunta, ¿cómo yo le voy a poner a marcar en la salida a Da Costa? No. Esperá, no voy a terminar mi exposición. Y voy a decir, acá cuando le vemos a Da Costa con 2 kilos de más, me arma un quilombo. Ustedes arman quilombo. ¿Es verdad o mentira? Su movimiento, a mí no me meten él físicamente no dije nada de eso. No vino como cuando estaban solamente. Marcelo ayer está más pesado. Marcelo ayer tenía 7 kilos de más. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Pero el pase que hizo para el No, yo no hablo, espera. Yo estoy hablando. Marcelo puede tener, discúlpeme Arturo, 20 kilos de más, pero el cerebro que tiene... Cuando le tira la camiseta, ustedes, ellos saben todo, justifican todo. Acabo de decir, Marcelo tiene permitido. Cuando vino acá a Da Costa, que para mí es la mejor incorporación de Cerro en los últimos años, hasta que tenga un compañero arriba, le pone Manolo y él no está bien todavía cuando le puso a achicar el famoso pressing. No le vayan a poner y después te voy a exigir. No está año para el pressing. No, Da Costa no puede hacer pressing nunca. A la puta. No puede. No me salió del alma. Hay un partido, Germán Cafa. Sí. Saludo a la gente del Enterriano. Sí, siempre ahí escuchando. Bueno, digo lo siguiente. Acá está, y él le pone acá a Da Costa y acá le pone a Ferfer. Manolo, ninguno de los dos para achicar. Manolo, ni Da Costa ni Ferfer. Y hablo de Da Costa, porque acá están los padrinos de Ferfer, que para mí es 9. Y después el técnico va a saber ponerle que si es dentro del área o marcar o arrastrar la marca a los centrales. Eso lo va a decir el técnico. Y Da Costa vino acá. No por los goles de ayer, pues tiene que tener una mejor producción Cerro arriba con Da Costa. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sacarle nada más provecho a él. ¿O no es cierto? Sí, sería lo ideal que Cerro pueda. Claro, no lo hizo, porque entonces voy a ir al Millennium, Víctor Villar. Pero igual ya metió 4 goles con todo eso, contra los 2 ayer, los 2 del campeonato. Se la rebusca para sigue siendo el de mejor registro. Cuando yo te dije a vos, porque todo puede su posición en la vida, yo puedo creer que, y cuando no se hace, lo mío no tiene valor. Marcelo ayer, 5 o 7 kilos de más. Le tira la camiseta al rival, cosa que ya no está bien en él y con la jerarquía que tiene. Sí, y todas son suposiciones nomás. Cuando yo dije lo de Marcelo que juegue cedido de peso, dijo Víctor, pero el pase que hizo. Yo hago una pregunta. Si Da Costa hacía el gol de chilena, ¿qué pasaba? Iba a ser el mejor gol del campeonato. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Termino con esto y después, bueno, ya hablé lo mucho. Marcelo hace un pase de 40 metros o 30 porque él tiene una riqueza técnica de la gran puta. Tiene acá la jugada y yo sé cómo entrega la pelota, no tira por tirar. Entonces, si vos le vas a pedir al que sabe, pedir en al que sabe. Y si no tenés los recursos para hacer lo que vos querés como técnico, brillante.
Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 28.900, porcelanatos clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al pro mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Voy a hablar de Costa, que necesita tener más participación, no hay ninguna duda, pero en los 11 partidos para hablar de este campeonato, Cerro ha probado en esa zona Carrizo, Ferfer, Churín, Viera en los primeros partidos, y no encuentran ese jugador. Rodríguez mismo también. Pero él jugó minutos nomás en el transcurso de un partido. Entonces no encuentra, y él tiene la obligación, el entrenador, digo, de encontrar el compañero ideal. El día que juega el último partido Ferfer, en su conferencia dije, Cerro me demostró que no puede jugar con dos puntas. Dice, no, nadie puede jugar con dos puntas. Es decir, se puede jugar con dos torres de poco movimiento, pero vas a terminar levantando la pelota, que no es el perfil ni de la Costa ni de Fernández. Cuando juega con dos puntas, uno tiene que ser picador para arrastrar la marca, o si no están jugando siempre un partido en igualdad de condiciones y no hay espacio, porque si no pican van a recibir normalmente de arriba. Cuando él dijo eso, sí, no le van a dar porque no sorprendió que vaya y no encontró todavía ese jugador. Lo de Marcelo totalmente de acuerdo, yo hasta dije también que si yo tengo que elegir a alguien para que no corra, para que me marque el ritmo en la selección brasileña, yo le llevo a Marcelo y no le llevo ni a Ganso y mucho menos a Danilo, porque el que marca el ritmo de Brasil hoy es su lateral derecho, que antes marcaba el ritmo de Brasil porque se iban al ataque en el espacio vacío. Entonces Danilo hoy no se va, y uno se pregunta siempre por qué los laterales brasileños, Cafú, Roberto Carlos, todo lo que vimos en la vida, Maicon, todo eso, siempre estaban libres, porque el lateral brasileño tenía la particularidad de que cuando ellos arrancaban no se frenaban. Ya dependía si el mediocampista le ponía la pelota o no. Si le ponía a tiempo, no entraba en offside. Si le demoraba, entraba en offside. Pero vos te preguntás, ¿cómo era Cafú? Siempre libre. Y Cafú no era un habilidoso, pero siempre libre. Recibía y cruzaba. ¿Por qué? Porque cuando se van, ya se van. Acá nuestros laterales no se van al espacio vacío. Por eso no tenemos laterales. Pero vos estás hablando de primerísima figura en Brasil. No, digo nomás cuál es la cualidad. Entonces cualquiera que juegue lateral, si se va, ese puede marcar una diferencia. Mili Empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Vamos a ir con la selección de las ruedas. ¿Quién era el arquero? Olveira. Lateral derecho. Olmedo. ¿De dónde? De Olimpia, César Olmedo. ¿De después? Claudio Núñez, primer central. De Nacional. Sosa, ¿de dónde? 2 de mayo. ¿Y después? Lateral por izquierda falta. ¿Y ya tiene usted lateral izquierdo? Yo ya tengo. ¿Usted? Diego León. ¿Vos? Me olvidé de León. Yo estaba pensando en uno que a mí me gusta mucho y obviamente la cantidad de partidos que vi tiene ventaja Alexis Cantero, pero me olvidé de León. ¿Del equipo uno? No, voy a esperar que dicen los compañeros y después. Para mí Cantero. Cantero Guaraní. León. ¿Cómo quedó? ¿Puedo votar? Claro. León. Y 3 votos. Ahí ya está, ya no sirve más mi ¿Quién voto. te gustaba, Vito? No, y Cantero yo iba a Cantero. decir, pero me olvidé de León. Hice un repaso así rápido y no... León, línea defensiva, ¿cómo? Y consta que no jugó toda la primera rueda. Línea defensiva con Olmedo, César, que apareció este año. Claudio Núñez, Pedro Sosa y Diego León, que también apareció este año. O sea, tenemos en la línea defensiva 2 jugadores que están haciendo sus primeras armas en primera. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Doble 6 vamos a hacer. Doble 6. ¿Se aprueba? 4-4-2 a Carlos no le gusta. No le gusta a Carlos. ¿Se aprueba 4-4-2, doble 6? Y generalmente hacemos así. Doble 6. Fernando Ortiz, decirle a Fernandito, a Alfaro, que es el 6 lo que él dice el 5 en Argentina. Cuando él habla del 5, dice es 5, el número 6 acá, con mucho respeto al Alfaro. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos, comprando participadas de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué es lo que te pasa a vos? No, pero yo estoy con Carlos. Hay que cambiar el 4-4-2, Arturo. Siempre con el 4-2. Se aprueba en la mesa. Espera.
¿Vos cómo querés, niño? Perdón, te señalé con el dedo. A mí me agrada el 4-4-2. ¿Vos? Sí, yo pensé con 4-4-2. 4-4. Aprobado, 4-4-2. Llega. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Hay muchas radios que te pueden llevar, Carlos. 4-4-2 por mayoría. Si esto no es democracia, yo pregunto. Después no nos quejemos, ¿eh? Cuando nos ganan en el medio. Por mayoría dice, después no nos quejemos. Cuando los rivales nos ganan en el medio y nos superan. ¿Con cuántos volantes juega la selección? El último partido con Brasil. 4-4-2 y con Uruguay. 4-4-2. No, para esta selección históricamente acá se jugó. Hay que romper el esquema, no todo 4-4-2. Hay que ser pragmático, Arturo. 4-3-3, 4-1-4-1 puede jugar. Aquí se aprobó por votación. Te guste o no te guste. Y si no querés votar, ¿no votás? Votamos nosotros. Yo puedo votar en el plazo de cualquiera de los de la mesa. ¿Usted me da derecho? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Los dos volantes centrales ya fue tienen. Muy agresivo, Arturo. Yo tengo. Usted fue muy agresivo conmigo. Yo creo que no me merezco esa agresión. ¿Cuál? Y él como me dijo, te puede ir a otra raya. No, es que vos me cuestionás a mí como si fuera que yo... No, pero me golpeó, Arturo. Fue fuerte. Bueno. Tenés razón, Germán. Yerba Mate San José trae desde Paso Lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. ¿Los dos centrales quiénes son? Yo tengo 2, pero... O echamos por el ahí. Como ustedes quieran. No, ustedes son. Volantes centrales de interno. Propongo interno. Alex Franco con Alfaro. Para mí. Está bien, Pancho. Yo voy ahí. Piri la Mota no entra para vos. Y esa era mi otra. Por eso hay que jugar con 3 en el medio. Con 2 en el medio. Para vos los 2 en el medio son. Alex Franco con Alfaro. ¿Y vos? Para mí Alex Franco uno, y el otro en el que estaba pensando, porque las veces que vi partido nacional jugó muy bien, Leandro Mesa. Creo que me voy a quedar con Leandro tiene potencial, no sostiene todavía. A Franco le pasa lo mismo. Lo estoy siguiendo, no entiendo por qué juega bien un partido y el siguiente mal. ¿Quién? Franco. No es bastante irregular, rarísimo. Pero inteligente, es un asistidor. No, la pegada, el pase de 20 metros, otro jugador no hay. Es un nexo, es clave en la propuesta. A mí me agrada Robert Piri de Mota y con Alfaro. No, Juanfer Alfaro. No se olviden de Domínguez, los de Mayor. Yo Franco con Piris. ¿Y Pírico tiene que estar? A mí me gusta Domínguez y Franco. No se olviden de Domínguez. El del 2 de mayo. El del 2 de mayo. Salvo el último partido. El último partido. Sí. Cafa pone eso para que vos le des la razón. ¿De cuál? Y pone Franco con Domínguez. Entonces su mediocampo va a ser superado cuando no tiene la pelota y va a decir, juego bonito, como le gusta a Víctor. Bien rapaz, juego bonito. Sí, pero los equipos ideales siempre tienen 5 o 6 ofensivos. Si vos mirás los equipos ideales en los torneos, nadie marca. Vamos a ligan los dos centrales, volantes centrales. Y para mí Ale Franco y Mesa, pero hubo diversidad. ¿Cuántos votos tuvo Robert Piris? Yo, Franco y Domínguez. Franco y Piris. Franco 3 ya. Franco ya está. Ale Franco ya está. ¿Quién el otro Piris, ¿verdad? Yo voté por Juanfer Alfaro y por Piris, pero no. Yo voté por Alfaro. Dos votos por Piris. Alfaro, entonces. Y Alfaro y Piris tiene que ser. El desempate. Alfaro o Piris. Domínguez yo solo uno. Solo uno. Alfaro o Piris. Sí, pero este último partido me... Solo partido, y dos votos, ya está ya. Para ser jugador ideal tiene que sostener. Es más, a Olvera casi le saqué también de su... ¿Quién le votó a Alfaro? Yo le voté a Alfaro. Él y Jorge. Decía el comité. Alfaro o Piris. Y ya sé que va a decir. Piris o Alfaro de Nacional, los dos ahí. Ya sé lo que vecinos. va a decir el comité. Ya sé. Primero no quiero decirte lo que pienso. Ya sé lo que va a decir. Le estoy leyendo la mente. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Voy a cometer una injusticia, si es que lo hago. Porque yo no lo he visto mucho a Alfaro. Le he visto mucho a Piris. Y ahí hay una puja. No, porque es decir, vos me decías a mí, los otros no hubo luego que el comité. Los centrales no hubo. Para el lateral derecho sí. ¿Quién Olmedo era? con
¿Quién era que...? Feliu. Con Feliu. Él he visto a esos man por televisión, Sí, pero claro, al Alfaro no lo he visto mucho. Sí. Los dos son Alfaro, el lateral derecho y el volante. Son hermanos. ¿Puedo cometer un error, pues? ¿Y cómo se resuelve eso? No, pero pasa que todos estamos en la misma, porque en mi caso, por ejemplo, yo no vi casi partido WhatsApp? general, casi de Tacuarí. Y los de Cerro Porteño van a ganar con Piri. Vamos a hacer una cosa. No, pero está bien que elija en base a lo que vio, porque nosotros tampoco vimos todos los partidos, o sea, nosotros elegimos en base a los partidos que vimos. Claro. Y bueno, así que, Piri de Mota. porque nadie vio todo, nadie puede decir que vio todos los partidos. Por dos cosas. Primero, que está asumiendo una responsabilidad Piri muy grande en Cerro. Y eso es un plus que tiene. A jugar mal Cerro, el que quiere ahí poner es Piri de Mota. Y un saludo a los Alfaros. No es que sea populismo lo que hago. ¿Se entiende? Y ojalá le vaya muy bien a los hermanos. Saborea la calidad y lograr con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y a la derecha Redes gana. Sí, Redes, yo estaba pensando en Redes. Pero tiene un competidor. ¿Quién? Gustavo Caballero. Muy buen jugador. Cierto. Para mí. ¿Sabe cuándo me gustó a mí? Cuando lo he visto a Caballero. Cuando jugó en Cancha Olimpia con Ameliano. Un partido que jugó. Sí. Pero toda la primera rueda fue contra Olimpia en Y yo pregunto lo mismo por Redes. Toda la primera rueda fue. Anda bien, pero. Está bien, niño. Democracia Mi voto es para Caballero. ¿Y vos? Redes. Vos, Redes. Sí. Vos, Redes. Redes. ¿Vos? Yo Caballero. ¿Y cómo está? Ganó Redes, 3-2. Tranquilo. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Parece representante de jugadores. Y por izquierda, ¿Qué es lo que Este está difícil. ¿Por qué? Izquierdo. Bueno, vamos a la vista entonces. Energy Gas llega hasta tu casa en Indemason Segura si tienen el peso exacto de libre 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Qué tenés, niño, por la izquierda? ¿Mesa juega más por izquierda o juega más ahí? A la izquierda. Mesa no es más. Más volante. Más interiores. Más interiores. Interno por izquierda. Ponerlo porque Mesa anda teniendo buen torneo también. Pero a la izquierda Después que No, Guaraní pero quiere más estar Richard interno. Prieto. Carlos me dio una idea, pero demasiado fanático ya voy a hacer. No, para mí es ideal para ese puesto. No, Alexis Cantero, pero en realidad él jugó casi de lateral. No, pero le pones unos tiempos ahí cuando tiene ganas. No al lugar. Imagínate no que al lugar. Pero qué buen jugador, Alexis. El entrenador de Cantero, cuando necesita ganar de bordar, le pone arriba. ¿Cuántos partidos jugó Alan Cantero? Todos los partidos, después de la lesión jugó. Segundo tiempo juega, de entrada no juega. No. Segundo tiempo suele ¿Y jugar. en qué momento le pone? Sí, cuando necesita. Cuando necesita más creación, desequilibrio. Para mí es Cantero. No. Pero no, eso fue original, Carlos. Y su seguro Chaco, Marejal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Cacho lateral izquierdo, aunque sus orígenes Brian extremo a la Ayala, izquierda. Elías Alfonso va por la derecha. El que tuvo algunos partidos interesantes en ese puesto, pero no todas las ruedas, Thiago, el de Nacional, porque viene Thiago jugando Caballero. Thiago Caballero, pero Thiago Caballero. Y Eric López. Y después justo vino a perder estos partidos. Hacer lastimó Eric Porque López. arrancó muy bien. Eric López fue candidato. ¿Eric con quién? Gentilicio, así como vos solés decir de la posición. ¿Se acepta vos? A mí me agrada el trabajo de Thiago Caballero. ¿Vos? estoy pensando. ¿Vos? Thiago Un Caballero. ratito más. ¿Vos? Y Eric López por lo que hizo, porque no se ¿Y cómo esperaba está Eric mucho López y con él se Thiago? ganó el puesto. Bueno, pero ¿quién tiene más votación Y acá? 2-2 están. ¿Quién? Y voy a decir Thiago Caballero. Ganó voy a Thiago. desempatar. Sí, Entonces, lateral al extremo, ¿quién es? Thiago Caballero. Bueno. Se acerca el tan esperado fin de que mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero pizza probaste y te La gusta. Jota no entra, ¿verdad? ¿Por qué no? Y hay que Ahí ver arriba qué dicen los compañeros. hay un Ah, lugar que ya está ocupado. ¿Qué es lo que te pasa? Y vos? para los dos puntas. ¿Qué es lo que Un te lugar que pasa? ya está ocupado.
¿Quién? Y Adrián Alcaraz, ¿con quién nomás? ¿Por qué piponea así en este día? Porque a la puta, no es por él, es por vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. País más que ahí, ¿cómo dice Guaraní? no, tenés Prato, tenés Hugo Benítez, tenés Adrián Alcaraz. Por eso no te apresures, tranquilo, Francisco. Pensá bien. ¿Van a elegir los dos arriba? Los dos. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Convencen una injusticia con Prato. Prato. Una gran injusticia. Yo voy con Prato y Adrián Alcaraz. Qué fácil se te convence a vos. No, es que el segundo nombre que me vino después. ¿Y vos, Prato, con quién? Hugo Adrián Benítez y Adrián Alcaraz para mí. ¿Y vos, niño? Estoy buscando algún nombre más que... ¿Yo? Por ahí se me escapó alguno. ¿Prato con quién? No, Alcaraz con Domínguez. Alcaraz con Domínguez. ¿Quién Domínguez? El 2 de mayo. ¿De media punta? Puedo tirarle unos metros a la derecha. Lo mío es Tomás Rayer con Hugo Benítez. Esos son mis dos. Rayer anduvo bien. Anduvo bien, después hasta que se desgarró. Para mí Alcaraz y Benítez de Olimpia. ¿Cómo y tenemos Alcaraz 3. Prato. O Germán también Alcaraz. Rayer y Hugo Benítez. Acá también no dije nunca, pero cuando le miro y trato de analizar muchos partidos, lo poco que vimos de Guaraní nosotros, muchas veces Chiqui le tiraba a la izquierda. No una punta misma, no pegado a la línea. Y uno se pregunta ¿por qué? Y vos sabes que está correctísimo lo que hace. Porque lo que él tiene es potencia. No es un exquisito jugando de espalda para pivotear. Lo más importante que tiene es su arranque. Cuando arranca ya no le para más. Sí, te lleva todo por delante. Entonces esas son las cosas que potencian a un futbolista. Como decía Arturo, no puede ser que Cerro use tan poco a Da Costa, que tenés que encontrarle rápidamente un jugador que juegue con él para generar otro juego, un socio. Lo mismo cuando decíamos, vos creo que mencionaste la semana pasada, cuando no estaba Benítez y iba a jugar Derli con Prato. Sí. Teóricamente no debería de funcionar, a no ser que Derli ande muy bien allá arriba y él tape algo más, que hoy no es. Entonces, para entender por qué lo saca del medio, y ahí vos ves las cualidades de Alcaraz y es correcto, no es que le tira a la derecha, a la izquierda, porque cuando recibe a la izquierda está perfilado, pica fuerte con la derecha y ya se va. Su perfil le queda bien para el perfil que tiene como futbolista. Entonces, ¿cómo queda? Y Alcaraz con y Hugo el Benítez otro Hugo Adrián Benítez 3 votos. Sí. Aparte la revelación del campeonato de Hugo Benítez fue. No estaba en los planes de nosotros por lo menos. Y Prato no figura para ustedes. Y tuvo un voto. Hace 5 fechas la revelación era el lateral de Cerro. León, que tampoco estaba en los planes de nadie. Apareció bien. Y Prato no figura para ustedes. Tuvo un voto. ¿De quién? Francisco. Felicidades. ¿Que vos le convenciste? No, yo me acuerdo. ¿Y vos le dijiste que rápido se te convence? Sí, usted le presionó un poco. El segundo nombre que me vino. ¿Usted le presionó? ¿Sí o no? Sí, hizo un pressing alto sobre Pancho. Poner la repe Influencia del comité ejecutivo. Sí, Prato no figura cuando no figuraba. Y yo dije Prato con Adrián Alcaraz. Y después se acordó Francisco. Después me acordé de Hugo Adrián Benítez. Uno de los principales responsables de que Olimpia esté pasando un buen momento se llama Prato. Prato es una enseñanza. Prato es un modelo cómo hay que jugar al fútbol. Prato enseña cómo hacer una asistencia. Prato enseña cómo ubicarse es Prato. Y no le da desmarcarse, no le da el físico a él, porque ya le pesa el físico. Pero que es un modelo, y que los chicos tienen que aprender, no solamente en Olimpia, de afuera cuando lo vean a Prato. Este señor no es casualidad. Este lo que ganó por mérito. Sí, por eso hizo la carrera que hizo. Tiene luego jerarquía. Y tiene lectura de juego. Cuando se abre, cuando baja, hay cosas que ya no le dan por una cuestión de físico. ¿Prato con quién? No sirve lo mío, ¿vio? No listo. Es decir, elegí los dos. ¿Quiénes son los dos? No, y vamos a... Alcaraz y Hugo Adrián Benítez tuvieron más votos, 3 cada uno. Bueno. Y se están olvidando porque es un jugador de un equipo pequeño, pero fue el jugador de los goles importantes que clasificó en Copa Sudamericana. Hizo un muy buen torneo. No, de que yo lo nombré. El único que lo votó, a Rayer. Fue importantísimo para Trinidense. Hizo el gol en Ecuador. Sí. Hizo un gol importantísimo. Solo que eso era por Copa.
Claro, bueno, pero por Copa y ahora se lesionó últimamente. El otro que es un jugador sumamente. Porque si estaba en Olimpia, en Cerro, lo iban a votar. No, porque es trinidad. ¿Qué es lo que le pasa? Si vos sos importantísimo Trinidense, por ejemplo, Diego Torres jugó un muy buen campeonato. Exactamente. Hasta aquí. ¿Y por qué lo votaron? ¿Por qué es trinidense? No, porque tiene ¿Y Emiliano? Diego Torres por izquierda. El otro que anduvo bien en buen jugador es Valdés. Sí, Valdés, ¿quién? Un jugador, exactamente. Valdés el de Ameliano. Bueno, elijan pues los dos, güey. Y quedamos en Alcaraz Benítez, algo que ya está cerrado. Alcaraz Benítez. 3 votos cada uno tú. Alcaraz Benítez, ya está. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Como Messi Par celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsa participa del sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetros 2025. Paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Clementino dice Sergio Lausecker, Clementino de Mallorquín. Y es interesante, pero creo que no califica comparando con el Alcaraz. trabajo que hizo Alcaraz y que hizo Benítez. Arturo, no te hicieron caso con Prato, sea una editorial vendedor. Y acá se le ignoró a Prato. Mención de honor. Quedó así la selección. Mención de honor. Para Prato. Certificado. 5 de Olimpia, 2 de Cerro, 2 de Nacional, 1 del 2 de mayo, 1 de Guaraní. Reitero, 5 de Olimpia. Ahora vamos al técnico. 2 de Nacional. No, ninguna discusión, el técnico de Olimpia. Vos tenés ahí el equipo, anuncia pues. Olveira en el arco. ¿De dónde tenés que De Olimpia, Olveira de Olimpia en el arco. César Olmedo de Olimpia en el arco. Claudio Núñez de Nacional, primer central. Pedro Sosa del 2 de mayo, segundo central. Diego León de Cerro Porteño, lateral por izquierda. Por fuera, volante por derecha, Rodney Reyes de Olimpia. Los dos del medio, Alex Franco de Olimpia y Robert Pérez Mota de Cerro. Por izquierda, Thiago Caballero de Nacional. Arriba, Hugo Adrián Benítez con Adrián Alcaraz. Dos son Adrián, dicho sea de paso ahí. El técnico, yo sé. Arrancabito. Palermo. Porque así. Y sí, puntero 5 puntos de ventaja no. Recordariendo, Palermo. Recordariendo. ¿Qué frase es? ¿Qué le pasa? No, para mí el Felipe Jiménez. Felipe, el gato Jiménez. Felipe Jiménez. ¿Para vos? El titán. Martín Palermo. Martín Palermo, vos lo que hiciste nunca más se va a repetir. Pero si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. Ganó Palermo. Sí, 3-2. Pero también aquí sí se puede decir mención de honor para lo de Felipe Jiménez. Sí, para lo que muy bueno, muy bueno. Está en el podio. Sí. Está en el podio Felipe. No, y García también. Claro, sí. Otro que tiene que estar en el podio es Víctor Bernay. Bernay, también es verdad. Son injustos con Bernay. ¿Qué es lo que Bernay le hizo a ustedes? No, nada. Víctor. No, es cierto, Bernay. Víctor Bernay tiene que estar en el podio. Hizo una muy buena campaña con Nacional. Yo particularmente no esperaba tanto de Nacional y realmente termina bien la primera rueda. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android, cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py o redes sociales de Kia Paraguay. Llegaron los imbatibles en supermercados, stock, precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes. Supermercados stock lo bueno para 13-20. vos. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Voy a poner la red de niño. Sí, ahí me va a pasar Pancho. Sí. La foto y el técnico Palermo de la rueda. Ahí está todo anotado. Y Darío. Gracias. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-216. Cerámica Itagua 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. Hoy juega Libertad y ustedes ignoran a Libertad y es un error de ustedes. Ignorar que hoy juega Libertad y eso no se hace. ¿Cuántos jugadores de Libertad están en el equipo? ¿Ideal? 0. ¿Por qué tenés que responder? ¿Por qué no decís ninguno? Sí, es lo mismo. ¿Qué es lo que te hizo Libertad vos? Recibí un par de mensajes de hinchas de Libertad y me Víctor. dicen que nos olvidamos del Lescano. Está haciendo buen torneo, Lescano. Porque me dice se olvidó el Lescano de Libertad. Varios mensajes de hinchas de Libertad. Está haciendo buen torneo, pero no entró. ¿Sabe quién iba a andar diciendo se lastimaba? Lucas Sanabria.
En Electroban heladeras Midas, antes 16 cuotas 209.000, ahora 16 cuotas 189.000 guaraníes con nuestros bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Una pena por Lucas Sanabria. Y esa hay que Alfaro, lo que tiene que hacer Alfaro es hablar con él y tenerlo ya. Porque si quiere un pensante, es Lucas Sanabria de Libertad. Además es una posición que no tenemos muchos mediocampistas con esas cualidades. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Después de no haber reacción, ¿cómo ustedes eligen eso en las redes? ¿Cómo el equipo? Se iba a poner el niño. Todos quieren ir al mundial acá, no hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Para nada, Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Pero le agradecemos en nombre de Fútbol a lo Grande, le invitó Germán y acompañó y estuvo acá. Muchísimo, la verdad, Daniel, valoramos mucho que nos acompañe. Este domingo 3.550 millones en premios salen $50.000 americanos. El poderoso suma 2.200 millones de guaraníes. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Un saludito para Óscar Ortiz y los muchachos de Geo, que están todos escuchando la radio y que están conformes con el equipo ideal de Fútbol a lo Grande. Que ellos son jueces, son. No, bueno, pero... O sea, ¿a quién le vamos a saludar? Óscar Ortiz y todo su grupo ahí. Un saludo, Óscar, a todo su grupo. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugon, a todos les gusta. ¿Ya pusiste, niño? No, porque le voy a poner a algunos su club al lado. Entonces, porque siempre algunos pueden preguntar, ¿quién es fulano? Gustadito, sí. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. ¿Qué es lo que queremos? Ricardo F. no dice. ¿Qué dice Ricardo F? 5 jugadores de selección tienen libertad y no figuran en la selección. ¿Quién? ¿Qué es lo que le pasa a Ricardo? Y a ese... Sí, pero solo para Garnero era jugador de selección. Lo que Néstor Jiménez... Ya el siguiente técnico no lo convocó. No, pero es decir, la campaña de Libertad se compadece de esta selección, es decir, porque tampoco Libertad está. Entonces no le podés mencionar a jugadores de Libertad cuando Libertad no está en el campeonato. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Ese es Germán Cafa, Ricardo. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. ¿Y qué dice Ricardo? Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Ricardo le da la razón cuando dijo de Mazzolo, vosotros no me entendéis. Eso fue... ¿Cuándo era que dijo? Para que os explicaré si vosotros no entenderéis. ¿Cómo, Ricardo? Para que os explicaré si vosotros no entenderéis. Ricardo F. Para que os explicaré si vosotros no entenderéis. Ya conocéis los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, con respaldo de garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Lo que tiene que hacer Alfaro, este chico Lucas Sanabria, comenzar a verlo. Alfaro, verlo. A llevarlo de a poco. De a poco y consultar. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Mañana viernes 20 de septiembre con tu tarjeta de crédito del Banco Sudamérica disfruta de un increíble 50% de descuento en caja. Aprovecha al máximo este descuento que tenemos para vos y dale la mejor bienvenida a la temporada de primavera. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. La valentía de Víctor en su depresión es muy válida. Pero hoy tenés que tener cuidado. Sobre lo de Libertad Cruzeiro. No, hoy no creo que pierda todavía hoy. En Asimed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país y innovamos infraestructura y tecnología pensada en tu mejor experiencia. Asismed, 27 años toda la vida. Como hace 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Se jugaba, por ejemplo, un argentino contra Cruzeiro? No, que gane Cruzeiro. Pero ayer lo que ustedes ¿Por qué quiere armar pleito? Me plantearon, una cosa quería aclarar, porque me fui pensando ayer lo que me plantearon. Y es cierto, y cuando puse la tele, terminó el partido de Botafogo San Pablo, puse Lanús Independiente Medellín. Y pensé nomás, y Lanús no me afecta tanto porque en realidad los argentinos no le dan tanta manija a Lanús. O sea, que llegue Lanús a la final no sería... Por Olimpia, ¿sí? No, te digo, en el caso de, por ejemplo, si es Boca River, no Pavés. O sea, no te molestaría tanto que Lanús llegue. Lanús creo que no afecta para
aparte hay jugadores paraguayos y Racing ya es otro Pito Pú. ¿Qué es lo que es Pito Pú? ¿Y otro calibre? Y a Carlos Carlos sí le va a molestar que llegue sonido de Racing. silbato. Porque le arrepentí con Libertad Cruzeiro. O sea que vos decís que hoy Libertad todavía no se elimina. Hoy no. ¿Y cuándo se va a eliminar? Y el próximo jueves. Tirasoles. Sí. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Cruzeiro la octava maravilla del mundo. No, justo eso también iba a decir. Porque yo estuve buscando datos. arriesgado de Cruzeiro. Es la octava maravilla del Cruzeiro. Pero Libertad no viene bien. No, pero ahora contestame. No Pará con el Brasileirão. Cruzeiro está séptimo en el Brasileirão. Un poco despreciable. No, pero pará con... Vos entendiste mi mensaje. Séptimo del Brasileirão es mucho más que el puntero de Paraguay. Pará con el Brasileirão. Te va a llevar una sorpresa. Libertadores estoy seguro que sale campeón. Sudamericana no sé, ahí dejo mis dudas. Si sale un brasileño. Libertadores sí, 100%. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote una extra motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Pero si los queridos oyentes estaban seguros de que hoy daba 40-60, no va a ser así. Si es que hacemos el porcentaje de Libertad, no voy a dar 40-60. 50-50 va a dar. Hoy no. 50-50. Y sí, pero no sé si vamos a hacer, me adelanté. ¿Semifinales con quién juega Libertad? Lanús o Independiente. No, ese es cuarto. No, ahora ya estamos en cuarto. Lanús. Sí, ahora ya es cuarto. Libertad va a jugar la final. Lanús o DIM es después. Si pasa Cruzeiro ya se encamina a la final. Y sí, porque en teoría Lanús o DIM son inferiores a Cruzeiro, en teoría. Porque es argentino. Que confirmar. No, Lanús no puede compararse con Cruzeiro. No, con Libertad. ¿Cuántas Sudamericanas ganó Cruzeiro? ¿Cuántas Libertadores ganó Lanús? No, Libertadores no. Está hablando de Sudamericana. Claro, pero no me va a comparar que la Sudamericana es más que la... Pero Lanús... Vamos con el porcentaje, niño. Claro. Y Pocuma se la llega un momento... Y aparte Lanús tiene el lateral que lo dejó liquidado a Vinicius Junior. Pero no juega. No importa, pero está ahí. No jugó. La vez pasada tampoco jugó. No juega. Ya está el equipo. Intenté con los clubes, algunos van a, pero voy a después detallar allí, porque los caracteres, allí es donde tuve inconveniente. Entonces finalmente pasé los nombres sin los clubes en el Twitter. Lo voy a detallar abajo porque sí o sí alguno se va a perder. Quienes de repente Pedro Sosa, Núñez. Digo para el Twitter, entonces pues abajo voy a ir. Cruzeiro con equipo titular perdió 1-0 contra San Pablo con equipo suplente. Sí, el fin de semana. Séptimo estaba Cruzeiro. O sea, en el campeonato no es uno de los líderes. Y Boca lo pasó con lo justo. Sí, apenas. Y Boca Cruzeiro con titular perdió con San Pablo. Contra San Pablo el fin de semana. Bueno, vamos con el porcentaje, niño. Hablando de San Pablo, qué partidazo ayer de Damián Boadilla. Qué buen nivel, realmente jugó todo el partido. Bueno, niño, vamos con el partido Libertad Cruzeiro. Muy bien, niño, le da fuerza a Libertad. 60-40. Muy bien, Carlos Quiche le da fuerza a Libertad. 60-40. Muy bien, Pancho López le da fuerza a Libertad. 50-50. ¿Qué pasa, vos? 50-50. ¿Qué es lo que te ocurre? Muy peligroso, el Cruzeiro no es también. ¿Y Libertad le va a regalar? No hay por eso, 50-50. Ah, para vos, si le empata, es como para victoria para Libertad. Sí, deja abierta la llave, va allá y... La parte anímica, Libertad está más fuerte. Claro, ¿y vos? 50-50. ¿Está bien? Los dos partidos van a empatar y van a ir a penales. ¿Y vos? 50-50. Buen resultado hoy acá. Ah, para un empate, buen resultado. Sí, claro. Para ir a perder allá, según vos. Y yo creo que pierde, pero para la estrategia me imagino que es buen resultado no perder acá. Sí. Tiene muchos jugadores lesionados, Libertad, ese es el tema. Tiene muchas bajas. Sí, pero para Libertad es el partido del semestre. El jugador se prepara de otra forma. Todos los huevos puestos Libertad en la Sudamericana tiene. Y cada jugador va a jugar hoy ¿sabe por cuánto, verdad? Sí, seguro que hay un premio. Cuando le trajeron, vamos a intentar que hasta donde llegamos a la Sudamericana, le habrá dicho Horacio a Garnero para traerlo de vuelta, al grupo le habrá dicho, mira que viene de vuelta por esto y este es el objetivo, no digo que vamos a ganar, pero vamos a pelear. La parte anímica debe estar fuerte, Libertad, para hoy. Sí.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de su ciudad. Cell mejor por lejos. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.pe. La Plata es justo lo que necesitas. Y tener lo otro, es decir, uno dice, viene mal, sí, viene mal, pero en el fútbol lo anímico es clave. Te doy el ejemplo de la selección paraguaya, nadie quería nada, vino Alfaro, le metió mentalidad, le convenció al público, a todo, y Paraguay dejó otra imagen. General Caballero pierde por goleada 4-0, se va a ir ganado de mayo. Eso es anímico. Potencia tu negocio con beneficio pensado para vos. Solicita tu préstamo Pymes y con Banco animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes pensado para que puedas seguir creciendo a lo grande. Banco crece desde la raíz. Tupi cumple 28 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles ofertas de liquidación. Te espera una semana de mucha diversión, fiesta y mucha emoción hasta el domingo 22 de septiembre. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Pregunto porque sinceramente desconozco, aquí veo la lista. Tacuara, por ejemplo, no está. No. Si se reportó alguna lesión o porque porque ahora nomás hoy me sorprendí con esa situación. Pero Victoria no dijo que te lleva el jugador lesionado. Sí, pero él citaba Melgarejo, Lucas Sanabria, Roque sí está. Y se supone que Gustavo Aguilar va a ser titular así, Roque recambio. Comagro cuenta con una amplia gama de generadores, tanto eléctricos como industriales de marcas internacionales. Acércate a nuestros puntos de ventas o distribuidores en todo el país. Más info al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Para Panchi y para Víctor, empate. Para mí ¿Y para vos? Empate. Perdón. Está Tres con luego. problemas musculares, ¿te acuerdas? Correcto. 3 para Germán, para Panchi y para Víctor, empate. ¿Vio? Sí. Mañana ustedes van a saludar. Para mí la serie va a ser muy cerrada. Mañana van a saludar a ustedes. Me equivoqué. Cuídense, compadre, para que no le pase a usted. Van acá. Vos y vos. Mañana los tres, Palito Ortega le va a salir al paso. Ramón Ortega le va a salir. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Eso es lo que te va a pasar. A vos. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Y eso para los tres le va a dedicar Palito Ortega. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Es para que ustedes sepan un día y den la Libertad, porque Libertad tiene los huevos puestos en la Sudamericana. Clarito. Y vos vas a ser el primero que va a decir hoy, al terminar el partido, Palito Ortega, saluda a Ramón Ortega, ¿ok, Víctor? Porque vos decís que Libertad ya está fuera. Sí, para mí se va a eliminar. Están tan metidos, uno supone, ¿no? Están tan metidos en la Sudamericana que ni le contestaron a hacerlo. ¿Quién? Y para no distraerse. Claro, yo no voy a decir nada, arquitecto de la Guta. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visitarnos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como El Lado Razo Supermayorista. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez, recordando a Ava y Queen. Miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratuita para afiliados al día. Reservas en cmsp.org.py. ¿Ustedes saben por qué no está Lorenzo Melgarejo? Está con un problema muscular. La semana pasada no había estado en los partidos anteriores. Él tiene otra información, por eso haz preguntas así. Claro. Sí, porque Sanabria es otro que tiene un desgarro y Villalba ahora vi que vuelve. ¿Por qué no está Lorenzo Melgarejo? Porque se operó. Fue intervenido. Se operó. Llamarle por si podemos hablar, si esto nos puede confirmar el papá. Don Blas de Lorenzo. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie y pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299. Más info en nissan.com.py. Y como yo soy periodista, ¿qué es lo que te pasa? Ya dijo, niño, ¿por qué no está Tacuara? Sí. Yo completo la información periodística que se operó de los meniscos.
Lorenzo Melgarejo. Y fuerza Lorenzo. Wilmar SRL Electrodomésticos, Malos Joyas y Perfumes, 2 locales, Casa Central, Luis Bella, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Como duda de la información que le doy. Sí, Ahora sí. Pancho está averiguando si es verdad. Lorenzo Melgarejo, y me corto los se operó de los meniscos, para que vos sepas. Habla con tu producción. Pero una gana, estamos informando. Niños, ya digo lo suyo, ¿te acuerdas? Ya está, bueno, ya todo bolas. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol, Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para acá, olor en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué le hiciste porque no confía en tu información? Porque yo conozco varios de estos. Lorenzo Melgarejo se operó de los meniscos. Pancho López, para vos. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control los You Are. Escríbeme al papá si no te responde si es que se operó y se operó. Porque acá duda pues la mesa. ¿Vos dudas? No dudo. Yo quería saber más las bolas, que ya terminó vuelve, todo. Hoy tengo fútbol. ¿Sabes, Pancho? Hoy tengo fútbol esta noche. Ya está ya. Prepárate para un futuro y una oportunidad que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Sabe qué inventé y se me ocurrió? Hoy dije, voy a ir a la mesa de fútbol a lo grande a tener connotación en la información, y si me preguntan por qué, voy a inventar Lorenzo Melgarejo se operó de menisco, Pancho. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. 1337. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. ¿Escuchaste? Lorenzo Melgarejo, Pancho. Sí. Pancho, lo de los menicos. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Voy a hablar con Don Blas, porque acá Don Blas Don Blas sabe que uno es periodista. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Te hago una pregunta, hablar por acá, pues me mira, Pancho. Lorenzo se operó de los meniscos, ¿verdad? Y sí, no sé si tiene que hablar conmigo con los doctores del club, pero como papá yo sé que se operó. No, y eso nomás, habla por eso, no te estamos llamando. Siente muy atento con nosotros. Lorenzo se operó de menisco, ¿verdad, Blas? Y sí, los detalles no te puedo dar, pero él está con reposo. Y eso nomás, porque acá hacen gestos. Lo mejor para Lorenzo es que se recupere. Vos como papá, con total propiedad, después están los médicos, no van a más detalles, pero Lorenzo, mucha fuerza. Se operó de los meniscos, ¿verdad? Y creo que sí, los meniscos, sí, está de reposo, él no, por eso no está. Gracias, Blas, gracias, un abrazo, gracias. Blas Melgarejo. Gracias. Adiós. ¿Y después? ¿Escuchaste, Pancho? Yo nunca... Te pregunté... No me meto. Yo no dudé. Era más detalles. No, entonces con los médicos. Yo doy la información. Yo dije, yo no digo nada. Se operó de los meniscos y comienza Pancho al compañero de tío. Vamos, está bien, todos los de tío se respetan la producción. No eran los compañeros de tío. A la gente de Libertad era en realidad. Perdón. Saludos a la gente de tío. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Espera, pues disculpame, si alguien te pregunta, vos, nos juega Lorenzo y te dice, Pancho, ¿se operó de los meniscos? ¿Qué le responde? Sí, se operó. Claro. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Veo un golazo de Alejandro Silva y otro de Roque, dice el vendedor. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad. Y en esa cancha el Pecín C se convierte en tu defensa imbatible. Protegía a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @ Pecín PY. El papá pudo haber dicho, yo no sé, Arturo. O creo que sí. Dijo, sí, pero no puedo dar mayores detalles, dijo, ¿verdad? Así es, está de reposo. Pancho, Lorenzo Melgarejo. Sí. Los meniscos. ¿Y ahora ya crees? Es que yo creí lo Pero qué puta, que estaba consultando ahí. Ponete las 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Tu batería es Barta. No tiene que estar informado, Pancho. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma desde hoy jueves 19 hasta el sábado 21 de septiembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y ayer daba por información de Pablo Aguilar. Sí, pero eso ya se dijo.
dijo público. Acá era, sí, ya se dijo, acá era lo de Lorenzo. ¿Vos sabías que eso operó? No. Eso no. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tu ganancia más rápido. Jugada en cobra en Casino Slot del Sol. Si Libertad avanza, nos juega Lorenzo hasta la final. Y volvería para la final. Sí. Luminotecnia presenta Arcmas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. ¿Tenés el equipo Libertad? Sí, justo eso iba a comentar. Silva en el arco, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez, Matías Espinosa. Entiendo que se para así: 3 volantes centrales, Hugo Martínez, Ernesto Caballero, Lescano, Alejandro Silva extremo a la derecha, Marcelo Fernández extremo a la izquierda y 9 Gustavo Aguilar. ¿Y Campuzano no? No. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento, a comer respaldo total. ¿Te dieron respuesta, Pancho? No, todavía. Bueno, listo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Alguna vez tenés que aprender acá colectivamente, Pancho. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Sabes lo que tenés que decirle a tu...? Hoy estoy de turno ya. Sí, y que vos te buscás, pues llegás tarde. Pero por causa justificada. Bueno, listo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 098-434-732. Vamos a ir con el WhatsApp ahí, yo. Una última, y Cruzeiro está para jugar así: Casio en el arco, William, que estuvo como suplente ante Paraguay en las eliminatorias, Seibaldo, Joao Marcelo y Marlon. Lucas Romero, el argentino, Mateus Enrique, Álvaro Barreal, que también es argentino, Mateus Pereira, arriba Lautaro Díaz, también argentino, y Cayo Jorge. Y acá el equipo brasileño que tiene 7 argentinos y uruguayos, ¿quién es? Paranaense. El otro que tiene mucho argentino de Fortaleza. Y quedó fuera Dineno, que era el delantero argentino que estaba jugando de titular, se rompió el ligamento, y Wallace, mediocampista, que tiene amigdalitis. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril, colita, cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueñas. Subiste a una Bolero, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Maneja la aventura y libertad sin límites, sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britain S.A. Y te voy a creer si vos decís, Pancho. Yo no voy a poner duda de lo que vos decís. Una última sobre Cruzeiro. Fabricio Peralta va a estar en la banca. Él debutó el fin de semana, jugó 1 minuto, entró al minuto 89 en el Brasileirão. Vino con la delegación, así que va a estar en la banca el ex Cerro Porteño. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Ven My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Ven My Flores General de A640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Ven My Flores. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal. Apto para todas las edades, la Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa Bioethic Pharma. Una consulta, Arturo. Lorenzo Melgarejo superó el Domenico. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Brillante, ahí estuviste, brillante. A tu pickup solo le falta Keko, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a animar y equipar tu pickup con Keko y participar al sorteo de 2 vouchers por el valor del equipamiento que adquiriste. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lo que pasa, don Arturo, es que a Diego Villalba le traiciona su esteño, su relación ahí con los rapayas y de la zona de Ciudad del Este Foz. Pero él es Víctor, su hermano Diego, que está en un saludo a Diego, que siempre está atento. Sí. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Ambareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330, San Lorenzo, Unisal. ¿Para qué me quiero ir a Encarnación y cruzar para Posada? Para tomar un cafecito ahí en Posada.
Para eso no vaya. Si me voy, vas a ir a tomar un cafecito ahí y ver. No, pero yo le voy a tirar otro dato. Bueno, importantísimo, que le a Víctor quedó lo que sea. Pero demasiado se tarda para cruzar el puente. Pero Posada es algo especial. Posada, sin desmerecer la Encarnación. ¿Por qué no se van a ir tan lejos a tomar café? ¿Por qué te vas a ir tan lejos? No, porque es un significativo muy especial. No, es para ir a tomar un café ahí nomás. Compartir, tiene un aire, No entiende, Francisco, no entiende. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de costos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Saludo a la gente de Encarnación con cariño, pero lo de Posada es muy especial. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea, pollos Amaneceres, Granjero Campo 9, Mili Empeño, frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Bueno, y Víctor entonces, o Villalba, y como más se le conoce. Llegaron... El miedoso de los perritos. De razones será. Llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participas de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué va a tener por Posada, Arturito? En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza que cada ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los perros será, seguimos. ¿Y no le vas a responder al oyente? No. Comandante, según vos, el sábado Cerro Emiliano dirá o dices que el arbitraje va a estar presionado por Cerro. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 098-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Hoy agarramos manera definitiva 19:30, pero ya estamos en la previa. Yerba Mate San José trae desde Paso, lleváis la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta de sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Saludo a la gente de Yerba Mate San José, deliciosa la yerba. En instante Jorge González, técnico de Recolete, el nigeriano Feji. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Víctor, no le niegue más Ciudad del Este. Ustedes empezaron en Ciudad del Este cuando era un pendejo de 8 años, pero ahí hacía noticieros deportivos. No tenés que ser mal agradecido, más una vez te digo. Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver. La pradera deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días sin la necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La pradera, lo mejor en lácteos. Dale, Darío. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Hablando de Ciudad del Este, ayer que mal perdió 3 de febrero, 3-0 ante Santanía. Está para descender. No, ya descendió. Ya se decretó. Pero según lo que leí, podemos completar. Parece que necesita una combinación milagrosa, pero oficialmente todavía completamos. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 09844433332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Después ustedes se whatsappean, completamos los avisos. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y después se masajean ustedes. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Y lo WhatsApp ha dicho que era para después. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo paritero Upisa, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. En instante en voz alta. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1349. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Volvió el crédito 9,9 de Comes y Par, volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9%. Hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Por cada crédito de 10 millones generas cupones para el gran sorteo. Comes y Par, 52 años liderando con valores. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 árboles
abastecer y pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000 guaraníes. Más info en kia.com.py. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa stock la unidad, 2.450 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Hay que comer mucho. Ya comienza hipocondríaco, pioso. Sí. Ya celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbos S.A.T. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electroban TV HD 43 pulgadas, antes 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Ahora 16 cuotas de 169.000 guaraníes. Con nuestros bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. A las 9 de la mañana, porque después de eso te llevan a un local, te acuestan un ratito porque queda medio y después ya estás recuperado y vas a venir al programa. Vamos con Jorge González, técnico de Recoleta, en Ingeniero Fechi. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Le sobran todavía 4 fechas y ellos están a punta de pie como para ingresar en cualquier momento, Arturo. La unión de grupo que tenemos en Recoleta es única. Tengo 38 jugadores que todos pueden ser titulares. La regla del fútbol habla que solamente puedo llevar 18 y 11 nomás lo que inician en el contexto. Y estudiaste lo de Cerro, le dejaste la pelota mucho tiempo en poder y salías rápido a la contra, Jorge. Y Arturo, Cerro es un equipo que tiene mucha posesión del balón y que siempre están jugando sobre la línea. Sus jugadores hacen 3 versus 2, 2 versus 1. Tratamos de leer lo que es la figura que ellos siempre están utilizando y metimos jugadores rápidos para hacer daño de contragolpe, tratar de cerrar todos los circuitos que ellos tienen para poder tener las ocasiones de gol. Sucedió eso en el primer gol y tuvimos otras 2 más casi similares, pero es fútbol, a veces se concreta y otras veces no. La responsabilidad, Tiago, el hijo del presidente, de la ejecución del penal, creo que después se quebró tras la pelota en el palo. Pero Arturo, Thiago tiene 21 años. Habrá chutado más de 100 penales ya en práctica y en otros tipos de partidos. Es un penalero nato. Sucedió en él y va a ser un aprendizaje para él. Es lo que hoy día lo veo con él en el entrenamiento. Le dije, esto le tiene que servir a él para los sinsabores que tiene el fútbol. A veces uno llora por tristeza, pero dentro de poco, ojalá el fin de semana o en 2 semanas más sea un llanto de alegría por alcanzar un título. Te tiene que golpear el fútbol en esta clase de situaciones para poder crecer cada día más. ¿Cuántos jugadores estrellas han errado penales en mundiales, en definiciones de campeonato? Y así se aprende en el fútbol, Arturo. No, lo que te quiero decir y te entiendo, a vos no lo tomes como una pregunta hecha adrede para decirte, vos le dijiste que tiró el penal porque dijo el presidente. No va por ahí, porque está claro, ¿eh? No, para nada. Él entró para cumplir una función, la cumplió, pero él estaba designado antes. Ya sabíamos de que si se llegaban los penales iba a ser uno de los chutadores. Te digo, tampoco lo hago adrede para que dijo, el famoso le dejó al hijo. No, yo entiendo, por eso te pregunté, ya es penalero, ya tiene su año. Digo nomás cuando se quiebra el jugador, el que fuese, yo creo, no solamente el hijo del presidente, estaba para pasar Recoleta y el punto de penal le dijo no. Así mismo, él es uno de nuestros 5 penaleros designados ya antes de saber. Si ocurría esa situación, él iba a chutar, sí o sí. La vista de usted está en el ascenso a primera. Sí, es como le anuncié a la directiva, porque la decisión tomada de poner este equipo que pusimos ayer fue única y exclusivamente mía con el cuerpo técnico. Hemos decidido, para nosotros es hoy fundamental, nuestro objetivo es ascender. Jugar contra Cerro, si logramos el ascenso, aseguramos jugar 4 partidos más el año que viene, estando en primera. Sí. Y ahí esperemos que sea otro resultado ya a favor nuestro. Y bueno, Jorge, el domingo ante Pastoreo en Caguazú, ganan y son de primera. Así mismo, Arturo. Estamos enfocados para eso. Hoy hicimos la práctica de fútbol y los muchachos están muy motivados porque vieron el despliegue y la entrega que hicieron los demás, que siempre están ahí para ayudarle. Un equipo no va a ser nunca un equipo si no todos estiramos el carro de una misma manera. Y ver a tu compañero que ayer sudó hasta la última que tenía
ellos hoy prometieron de que el domingo ganan y ascendemos. Fechi, habla bien el español. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Argentina? Alrededor de 7 años por ahí, 6, 7 años. Y ayer hiciste muy buen partido, Fechi. Tus características son esperar al rival, picar y avanzar. Son propias en tu calidad técnica, Fechi. Depende del partido. Yo soy más gambeteador, más 1 contra 1. Esa es mi característica, pero bueno, obviamente depende del rival. El partido de ayer daba para eso. Obviamente no íbamos a tener más posesión que ellos, digamos. Ellos van a tener más la pelota y nosotros tenemos que esperar. Y tenía que ajustar y hacer otro tipo de función que nada, lo que hice ayer. Claro, y por eso te decía, voy a tener la pelota y querés saber cuál va a ser la próxima, como que por la mente, a ver si me comprendés lo que te pregunto. Voy a tener la jugada como dibujada para saber lo que podés hacer con el balón. Sí, señor, tal cual. ¿Vos solés jugar un poco más retrasado, o sea, ahí en esa posición, o un poco más adelantado como extremo o como segunda punta? Un poquito más adelantado. Yo soy extremo gambeteador, nada, eso, más media punta, de ambos lados, por derecha o izquierda. ¿Y cómo se dio tu llegada acá a Paraguay? Bueno, estaba en Argentina, hice todos mis inferiores hasta primer división, llegué a primer división en Banfield. De ahí, bueno, firmé un contrato a los 18 años, fui a préstamo en un club que se llama Almagro, por ahí lo conoces, sí. En la segunda división. Bueno, jugué ahí, después cuestiones políticas, no importa, por cuestiones extrafutbolísticas tuve que rescindir el contrato y el representante me preguntaba si quería ir a Paraguay y también necesitaba un cambio de aire. Y decidí venir para este lado. Y año pasado jugué en Atirá, que fue mi primer club en Paraguay, en intermedia año pasado, y este año estoy acá, en Recoleta. Está para ascender ahora, supongo que es un sueño de todo el grupo esto, y después dejando ayer una gran imagen después del partido que hicieron frente a Cerro. Sí, esa es la idea, desde que iniciamos la pretemporada en febrero. Todo el grupo pusimos un propósito que es ascender este año jugando bien al fútbol y nada, creo que lo estamos logrando. Fechi, gracias por el tiempo y felicidades por el momento, por el ascenso ya también, posiblemente el ascenso, y por este momento tuyo. Muchísimas gracias. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Detrás de tu tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, Interfisa Banco. Animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos.